dormir y descansar bien podría salvarnos la vida, me estaría exagerando. Solo dormimos para estar bien durante el día. Y esto es la función más importante que realiza nuestro cerebro a lo largo de toda nuestra vida. La alimentación, qué importante es la alimentación relacionada al sueño. Desayunar como un rey, almorzar como un príncipe, cenar como un lacayo, que esto lo hacemos totalmente al revés. Hoy nos acompaña una de las voces más influyentes del mundo en un tema que, aunque todos necesitamos, pocos entendemos en profundidad: el sueño. El doctor Eduard Estivil es médico, pediatra, neurofisiólogo y especialista europeo en medicina del sueño. Presidente de las clínicas del sueño Estivil en Barcelona y Madrid, con más de 40 años de experiencia y más de 70,000 personas atendidas, autor de más de 30 libros, entre ellos el famoso Duérmete Niño, que ha transformado la forma en que millones de familias entienden el descanso. En esta conversación vamos a descubrir por qué dormir bien es la clave silenciosa de la salud, la mente y el éxito, cómo funciona nuestro reloj biológico, qué errores cometemos a diarios que sabotean nuestro descanso y qué podemos hacer desde esta misma noche para dormir mejor y vivir mejor. Prepárate para una auténtica masterclass sobre el arte de dormir con uno de los mayores referentes en el mundo del sueño. La oscuridad es muy importante para dejar que la melatonina funcione. Toda la luz externa no influya en la fabricación de melatonina para que podamos dormir bien. Estamos empezando este proyecto y estamos muy emocionados de traerte conversaciones en donde vamos a aprender mucho juntos. La forma en que nos puedes apoyar es suscribirte al canal de YouTube. Es completamente gratis. De esta forma yo me comprometo contigo a traer los mejores invitados y mejorar la calidad de nuestra producción para que juntos descubramos el ADN del éxito. Gracias. Doctor Estivil, si dijera que dormir y descansar bien por las noches a la hora de dormir podría salvarnos la vida, ¿me estaría exagerando? No, en absoluto, es totalmente cierto. Dormir es la actividad más importante que llevamos a cabo a lo largo de nuestra vida. Mira, si llegas a los 90 años, que seguro que llegarás, habrás dormido 30 años de tu vida. Y como persona inteligente dirás, claro, duermo 30 años para poder estar 60 de despiertos. Porque el sueño es un taller de reparación que nos hace estar bien durante el día. Solo dormimos para estar bien durante el día. Y esto es la función más importante que realiza nuestro cerebro a lo largo de toda nuestra vida. Ahora, hay la noción de dormir. En este episodio, preparándolo, hay una pregunta de cómo se aprende a dormir, pero mi cerebro instintivo también, y ahí viene la palabra instintivo, nosotros también dormimos por instinto, por cansancio. Pero quiero separar dos cosas, si me lo permite usted, para ver si logro formular bien la pregunta. Pero es, yo duermo por cansancio y necesidad, y luego está el ejercicio mental de priorizar el sueño y tratar de tener los mejores hábitos para descansar bien. Entonces estamos hablando de dos temas distintos. Uno de la necesidad biológica y ahí hay varias variables, pero cantidad, pero lo que me quiero referir es cantidad versus calidad. Correcto. Las dos cosas son correctas y es bueno partir de un concepto un poco anterior. La idea básica es que el sueño es un taller de reparación y restauración. De reparación de tipo físico y de restauración sobre todo de las funciones mentales. La memoria, por ejemplo, la consolidamos, la formamos mientras dormimos. Por lo tanto, con esta idea de que el sueño es un taller de reparación, entenderemos que una persona, cuando ya ha funcionado este taller un número determinado de horas, significa que ya está a punto para vivir un día de forma excelente, porque ya ha reparado la parte física, que es lo primero que se repara mientras dormimos, y después ya ha reparado la parte psíquica, es decir, ha recordado todo lo que hemos aprendido y hemos configurado la memoria. Por esto, el sueño, cuando no tenemos un momento determinado de despertarnos, por ejemplo, en el verano, ¿no? Que nos ponemos el despertador, simplemente dormimos hasta que nos despertamos. ¿Y cuándo nos despertamos? Pues cuando el taller ha dicho, ya he trabajado bastante, ya lo tengo todo reparado, y es cuando nos despertamos
dormimos de una forma agradable, tranquila, simplemente abrimos los ojos y decimos, jolín, llenos de energía, podemos empezar el día. Esta es la idea básica, pues que el taller es la reparación y restauración. Pero este taller tiene que funcionar no solamente las horas que necesita para estar bien al día siguiente, sino también con buena calidad de este sueño. La calidad del sueño significa lo siguiente. Cuando dormimos es como si bajamos los peldaños de una escalera. El primer peldaño es el sueño superficial, que suele durar unos 20-25 minutos. El segundo peldaño es el sueño profundo. Aquí segregamos hormonas, respiramos tranquilos, estamos plácidamente quietos y dura aproximadamente 1 hora y un poquito más. Posteriormente viene un tercer peldaño muy importante que se llama sueño REM, R-E-M, Rapid Eye Movement. Significa que movemos los globos oculares. Esto se ve muy bien en un recién nacido. Cuando tú miras un bebé recién nacido, le miras cómo se duerme y verás cómo mueve los ojitos. Este peldaño REM es muy importante porque aquí configuramos la memoria. Aquí es donde soñamos. Y este peldaño normalmente es la reparación de tipo intelectual, es de la parte mental, y dura aproximadamente unos 40 minutos. El conjunto de sueño superficial, sueño profundo y sueño REM le llamamos un ciclo de sueño. Y durante la noche, si dormimos 8 horas, tendremos que hacer 4 ciclos de sueño. Esto en un adulto. Porque, volviendo al principio que me has preguntado, es cierto que para entender cuántas horas necesitamos dormir hay que relacionar edad con esta función de reparación. Por ejemplo, un niño de 5 años, 4 años, que se mueve mucho y que aprende muchas cosas, significa que el taller, para reparar todo lo que ha gastado y sintetizar todo lo que ha aprendido, necesita que funcione 11 horas. Por esto un niño tiene que dormir 11 horas. Un adolescente necesita 9 horas. Y no hay ningún adolescente que las duerma. Ya te diré por qué. Los adolescentes gastan mucho también, no tanto evidentemente como un niño de 5 años, pero también asimilan muchos conocimientos. Por esto es tan importante que duerman estas 9 horas. Cuando llegamos a la edad adulta necesitamos un poquitín menos, porque ya no nos movemos tanto y ya no aprendemos tanto, porque ya sabemos muchas cosas. Con 8 horas, el 90%, entre 7 y 8, el 90% de la población está bien al día siguiente. Solo hay un 5% que necesite menos. Y este 5% que está determinado genéticamente, 5%, necesita dormir estas 5 o 6 horas todos los días de la semana, todas las semanas del mes, todos los meses del año. No vale aquello que hemos hecho todos de decir, no, yo duermo de lunes a jueves o a viernes 5 horas y recupero el final de semana. El sueño no se recupera, el sueño se pierde como el tiempo. Por ejemplo, tú nunca dices, no, yo desayuno los lunes y después el final de semana, no como nada más durante la semana, y el final de semana ya comeré todo lo que no he comido. Nadie dice esto, es una tontería. En cambio, con el sueño sí que lo hacemos. Incluso hay mensajes en las redes que te dicen que dormir mucho es de tontos, en cambio los listos, los operativos, los que hacen dinero, duermen 5 horas. Esto es una mentira horrible. Y después hay el otro 5%, recuerda, 90% 7-8, 5% son 5-6 horas y el otro 5% necesitan 9 o 10 horas. Y esto es normal. Y esta gente, los de 9-10 horas, se lo pasan muy mal. Porque en la sociedad los que duermen poco, pues están muy bien vistos, ¿no? Porque llegan pronto, claro, llegan pronto al trabajo, hacen muchas cosas. Pero bueno, es importante que sepamos que no se recupera el sueño. Por lo tanto, hay que dormir las 7-8 horas la gran mayoría. En cambio, los pobres que necesitan 9 o 10, pues están mal vistos en la sociedad. Porque llegan tarde, porque están cansados por la mañana, etcétera, etcétera. Y por último, y muy importante, el sueño de las personas mayores. Cuando pasamos de los 65 o 70 años, el cerebro, como ya no gasta tanto, porque no nos movemos tanto, ni tan rápido como un adolescente o un adulto, y ya no aprendemos tantas cosas porque ya sabemos muchas. Entonces el cerebro, con 6 horas de sueño, tiene suficiente. Este es un dato muy importante,
Es cierto que hay personas mayores que duermen más, no pasa nada, es normal, pero la gran mayoría con 6 horas tienen suficiente, pero han de completar un poco con 2 siestas pequeñas al día siguiente, porque esto hace que su ritmo de sueño nocturno sea suficiente para estar bien durante el día. Y esto que acabamos de explicar es muy, muy importante. Muy importante porque hoy en día mucha gente viene a la consulta y te dice, mire, cuando yo era joven tenía mucho sueño y poco tiempo para dormir. Ahora que soy mayor tengo mucho tiempo para dormir, pero tengo poco sueño. Deme algo para dormir. Y si no sabemos qué hacer, y si los médicos o ellos mismos se toman pastillas porque la vecina se las da o cualquiera, están utilizando fármacos de forma innecesaria. Fármacos que a la larga pueden provocar algunas situaciones de pérdida de concentración, un poco de pérdida de memoria. Esto es básico para ayudar a estas personas mayores. Decirles, explicarles que no se agobien, que si se van a dormir sobre las 11 o 12 de la noche y se despiertan sobre las 5 o 6 de la mañana, será un sueño muy correcto y se pueden estar en la cama, estando quietecitos, escuchando la radio, pero que no necesitan tomar más pastillas para dormir. Esto es importantísimo porque son normas o son consejos que hacemos que la gente, duerma bien. Porque después la otra respuesta muy, muy, muy importante, la gente nos pregunta, ¿y cómo sé si lo que he dormido, lo he dormido bien? Porque no es lo mismo, como hemos dicho antes, dormir que descansar. Hay personas que pueden precisamente no bajar todos los peldaños del sueño, es decir, tener solamente un sueño muy superficial y este sueño no ser reparador al día siguiente. Por lo tanto, la calidad del sueño, como tú has dicho muy bien al principio en tu pregunta, es muy importante. Porque hay situaciones, hay enfermedades que hacen que no nos dejen profundizar en el sueño. Acúmulos de tensión durante el día que nos los llevamos a la cama. Algunas patologías, la gente que ronca, la gente que da sacudidas. Todo esto hace que este sueño no sea reparador. Por lo tanto, ¿cómo sabremos que lo que hemos dormido es correcto? Simplemente observándonos cómo llegamos al final de nuestro día y cómo vivimos nuestro día. Si nos levantamos con energía, buen humor, tenemos ganas de hacer cosas, estamos concentrados y así estamos todo el día y vemos que al atardecer pues ya vamos relajándonos, va bajando nuestra actividad, esto significa que nuestro sueño ha sido suficientemente reparador. En cambio, si nosotros dormimos las horas que sean, pero a media mañana, si estamos quietos o aburridos, nos viene la somnolencia. Sí, después de comer, que es normal tener un poco de sueño en la siesta, pero este sueño es muy fuerte y nos hace dormir 1 hora, hora y media, y nos despertamos peor de lo que hemos entrado en sueño. Esto significa que las horas de sueño no han sido las correctas o la calidad del sueño no ha sido el correcto. Mm. Me saltan muchísimas preguntas en lo que nos ha explicado ahorita. Habla en la calidad del sueño, si no es buena, nos levantamos, vamos a llamarlo de mal humor, no con tanta energía. Y ahí me viene esta palabra de personas que son más mañaneras, tal vez la traducción en español, morning person, y las personas que son más nocturnas. ¿Esto Correcto. existe y es una realidad? Totalmente, y esto está totalmente bien estudiado. Mira, dentro del cerebro hay un pequeño grupo de células que es nuestro reloj biológico. El nombre técnico se llama núcleo supraquiasmático del hipotálamo, pero olvídate de este nombre porque no sirve para nada. Ahora bien, si quieres quedar bien con tus amigos, les puedes decir, tengo el núcleo supraquiasmático del hipotálamo un poco torcido, ¿no? Bueno, pues este grupo de células es nuestro reloj biológico. Está programado genéticamente para hacernos dormir de noche y estar despiertos de día. Fíjate lo que te he dicho, ¿eh? El ser humano está programado genéticamente para dormir de noche y estar despierto de día, porque la función del sueño de reparación y restauración, si la hacemos fuera de la noche, entonces no es correcta. Es lo que sucede con las personas que tienen que trabajar por la noche. Su sueño durante el día nunca es bueno. Nunca es bueno. Pues este reloj, para la gran mayoría de personas, nos fija una hora de sueño, lo que llamamos
la fase normal de sueño. Nos hace venir sueño alrededor de las 10, 11, 12 de la noche y este sueño se nos termina alrededor de las 6, 7, 8 de la mañana. Esta es la franja horaria que llamamos normal. Esto sería el 50% de la población. Pero hay un 25% que esta franja horaria está ligeramente desplazada hacia adelante o ligeramente desplazada hacia atrás. Los que están desplazados hacia adelante son aquellos que a las 10 de la noche todavía tienen energía, están haciendo cosas y hasta la 1 o las 2 no les entra sueño. Estos se llaman, muy bien como tú has dicho, personas nocturnas. Y también les llaman búhos, ¿eh? Los búhos son O nocturnos. vampiros, claro. Sí, o vampiros. En cambio, el otro grupo, el grupo que tiene la fase de sueño adelantada, son los que a las 5 de la mañana, a las 6, a las 7 ya están en el gimnasio, hacen muchas cosas, pero en cambio a las 9 de la noche no le digas nada que no te va a contestar o no se va a acordar de nada de lo que tiene que hacer. Esto es normal, y esto se llama cronotipo. Cronotipo, crono es tiempo, tipo forma de tiempo que tiene tu reloj y es totalmente normal. Pero es muy importante esta pregunta que me has hecho y explicar esto para la audiencia porque muchos trabajos para deportistas, por ejemplo, trabajadores, cualquier función, has de adaptar tu ritmo biológico a tu condición. Por ejemplo, si tú realizas este trabajo que estás haciendo, que puedes hacerlo de una forma más tranquila, tú solo, entonces tienes que adaptarlo a tu ritmo. Si tú eres nocturno, empieza a editar después de cenar, que seguro que te saldrá mucho mejor que si tú decides levantarte a las 6 de la mañana para empezar a editar y tú no harás nada bien. Seguro que no lo haces si eres nocturno. En cambio, al revés, si tú eres diurno, ya no hagas nada después de cenar, porque lo vas a hacer fatal. En cambio, a las 8 de la mañana estarás brillante después de haber ido al gimnasio, desayunar, etcétera, Yo etcétera. soy ese, por hacerlo en el ejemplo, yo soy ese. ¿El nocturno o el diurno? El diurno. Yo me levanto muy temprano, voy al gimnasio y me da un boost de dopamina gigante Claro, y siento que mi cerebro va a 1000 por hora, pero es cierto, a las 9 mi esposa es todo lo contrario, quería hablar de eso. siempre Mi pasa esposa es igual. lo contrario, entonces a las 9 ella empieza a querer hablar y yo estoy, que no le estoy poniendo atención, que mi cerebro va a 1 por hora. Correcto. Por esto, la mejor hora para hacer el amor no es ni por la mañana ni por la noche, porque no estaréis de acuerdo. La mejor es después de la siesta. Esta es la mejor, que aquí confluiréis los dos. Pero fíjate qué importante esto que dices. No solamente en tu caso es un buen ejemplo, ¿no? Y también es curioso, y no sé por qué, pero en las parejas siempre hay uno de un tipo y otro de otro. No sé por qué, pero resulta así. Pero es importante lo que estamos comentando, sobre todo para algunas profesiones. Imagínate, hemos hecho un trabajo muy interesante con miembros de la Policía Nacional. En Cataluña tenemos lo que llamamos los Mossos d'Esquadra, que es nuestra policía, que equivale a la Policía Nacional de España o de otros países. Entonces les hemos hecho un cuestionario para saber si son más nocturnos o más diurnos, es decir, más matutinos o más vespertinos. Totalmente anónimo, evidentemente, pero para que ellos mismos sepan qué cronotipo tienen, es decir, de qué tipo son, y adaptarse sus horas de trabajo o pedir, por ejemplo, las guardias en función de su horario innato. Claro, imagínate tú que haces un trabajo nocturno, eres, por ejemplo, enfermero de un hospital, ¿bien? Y te hacen hacer guardias nocturnas, a ti te matan. En cambio, si a ti te dicen, no, usted entrará a las 5 de la mañana, y tú dices, genial, ningún problema, no tengo ningún problema. Por esto es importantísimo. Y por último, estamos haciendo muchas cosas. Mira, nosotros tenemos una fundación que estudiamos muchos ritmos circadianos de deportistas, porque se ha visto que conocer el sueño de un deportista y en qué franja horaria necesita dormir ayuda mucho a mejorar el rendimiento. Te cuento un caso práctico, porque además el jugador que es muy amigo, pues no es un jugador de primera división, ahora ya está retirado, pero jugaba en el equipo del Girona, un gran equipo que consiguió subir a primera división. Entonces él nos vino un día y nos dijo, mira, yo tiro bien los penaltis, juego bien cuando tengo que hacer faltas o picar faltas, pero me pasa una cosa que no entiendo por qué. Si juego partidos a las 4, 5, 6 de la tarde, juego súper bien. En cambio, si los juego a partir de las 10, 11 de la noche, fallo muchas más cosas. Tiro penaltis fuera cuando antes no lo hacía. Y entonces estudiamos sus ritmos biológicos.
este magnífico deportista era muy matutino, muy matutino. Entonces lo que sucedía es que él se levantaba a las 5 de la mañana, hacía gimnasio, se entrenaba fuerte y claro, cuando jugaba a las 4, 5, 6 de la tarde estaba en su momento máximo de energía. Si lo desplazábamos a jugar por la noche, él perdía la mitad de esta energía. Entonces hicimos una cosa que hacemos con los deportistas, porque ya te he explicado que en nuestra fundación asesoramos a equipos nacionales, concretamente el equipo nacional de hockey sobre hierba. Hemos hecho todo lo que es su jet lag, estudio de jet lag, ritmos circadianos, para que compitieran en Tokio, hace ahora ya unos años, y ahora en París, y realmente han rendido mucho mejor con los ritmos biológicos adaptados a sus horarios de juego, que esto es muy importante. Entonces, para este jugador concretamente, lo que hicimos es lo que llamamos la cronoterapia y la fototerapia. Te explico un poco qué quiere decir esto. Le hicimos hacer una siesta, cuando tenía que jugar por la noche, le hacíamos hacer una siesta larga, que te he comentado antes que la buena es la corta, la de 15 minutos, pero a él le hacíamos dormir 1 hora y media, tenía sueño, alrededor, él comía a las 2, 3 de la tarde y hacía una siesta de 1 hora y media. Y cuando se levantaba, le poníamos unas pequeñas gafas que solo son una tira con luz. Estas gafas simulan lo que es la luz artificial. Estas gafas se llaman gafas de fototerapia. Se pueden encontrar en las redes. Y lo que hacen estas gafas, que es un invento de los servicios médicos de Finlandia, las utilizan precisamente en todos los Starbucks. Están allí para que los finlandeses en Helsinki, yo tuve la ocasión de estudiar allí y hacer trabajos allí, van a tomar su café, se ponen sus gafas. Evidentemente es negra noche alrededor, en Finlandia a las 9 de la Sí, mañana. para la audiencia que no sabe, estamos hablando de que en Finlandia en ciertas épocas del año Es todo ni oscuro siquiera sale el sol, y casi. medio año oscuro, Claro. medio año con sol total, ¿no? Y en el año medio oscuro, tú sabes que en Finlandia hay más propensión de suicidios, alcoholismo y depresiones, y está muy relacionada con la cantidad de luz que nos llega al cerebro. Pues estas gafas de fototerapia simulan el sol, con lo cual a los finlandeses les hace despertar, y a este jugador, si aplicamos este artilugio o estas gafas a partir de las 5 o 6 de la tarde, el cerebro pensaba que estaba por la mañana y empezó a jugar genial también por la noche. De ahí los beneficios de conocer los ritmos circadianos, es decir, se llaman ritmos circadianos, circadía significa cerca de 24 horas, y es algo que se repite cada 24 horas. Por ejemplo, dormir y estar despierto, dormir y estar despierto. Entonces, estos ritmos circadianos, a todas las personas que son más nocturnas, están todos desplazados hacia el lado que ellos tienen la tendencia de o más nocturno o más diurno. Conocer esto es básico para el rendimiento deportivo, pero no solo esto, también para el rendimiento en los directivos, los CEOs y cualquier persona. Hemos de saber nuestro cronotipo para rendir mejor. Porque no es lo mismo dormir a una hora determinada. Si nosotros dormimos 8 horas, pero las dormimos a partir de las 12 hasta las 10 de la mañana, no serán igual de buenas que si las dormimos entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana o las 11, 7 de la mañana. Escuchándolo, me doy cuenta. Pensaba que decía, escuchándolo, me duermo. Aprovecho y me he hecho la siesta. No. Escuchándolo, y me corrige si estoy equivocado, lo que estoy entendiendo es entonces el sueño es un pilar o una temática que debería de personalizarse. Y estoy entendiendo que lo que uno ve en las redes sociales, que al final vivimos en esta era de la información y las redes sociales, por eso genera tantos malentendidos, porque entiendo que hay mensajes como afirmaciones que dicen, tienes que dormir no sé cuánto, o Elon Musk duerme 5 horas. Entonces agarramos esos ejemplos que usted Correcto. ya ha descrito, que existe ese 5%, por ejemplo, pero que porque Elon Musk, o sea, un superlativo empresario, élite, que genéticamente puede dormir 5 horas y rendir, no quiere decir que Jorge Cáceres, mortal, dentro del 95% puede hacer eso mismo. Y no hay que pelear con eso porque ya explicó Claro. usted que es genético. Entonces, regreso a la pregunta, ¿el sueño entonces es y debería de ser un tema personalizado y no deberían de existir las generalidades de decir, tú tienes que hacer esto y esto y esto porque aplica para
el gran porcentaje de la población. Creo que caemos mucho en eso Es en esta así. era de la información. Jorge, es así, Jorge. Y esto es debido básicamente a que las redes permiten opinar a todo el mundo. Fíjate cómo matizo, ¿eh? Opinar. Claro, las opiniones son personales y respetables, pero la gente tiene que tener criterio para saber que una cosa es una opinión Mm. y otra es un hecho científico. Claro, nosotros, por ejemplo, yo, todo lo que te estoy explicando no son mis opiniones. Yo no opino. Tú no sabes nada de mis opiniones porque estoy hablando de una ciencia. Yo soy un científico que te explico lo que la ciencia nos ha enseñado. ¿Qué pasa en las redes? Bueno, que al opinar todo el mundo, uno puede decir una cosa, otro puede decir otra, pero sí que hay informaciones muy correctas también en las redes que provienen de científicos. Con lo cual, y es lógico que haya esta sobrecarga de información, ¿no? Y muchas de ellas son fake news totalmente, espectaculares para llamar la atención. Pero fíjate que esto sucede porque cada vez más las personas han visto que dormir es muy importante. Mira, cuando yo empecé esta especialidad, que fue hace ya muchos años, concretamente en el año 89, yo ya soy médico desde el año 75, tengo muchos cabellos blancos, muchos pelos blancos, pero ya empecé a hacer sueño con niños y después me especialicé en el Henry Ford Hospital de Estados Unidos. Entonces allí era todo muy novedoso y éramos muy pocos los que hacíamos sueño y hablábamos de patologías del sueño, porque en realidad la medicina del sueño es muy novedosa, no hace más de 100 años. Imagínate, la neurología, en las épocas del hombre de Cro-Magnon ya se encontraban cadáveres o cráneos con agujeros, es decir, ya miraban qué había dentro de la cabeza. El sueño, hasta hace 100 años, nadie sabía nada. Y hemos dormido desde toda la vida, o sea, no es que empecemos a dormir hace 100 años, hemos dormido toda la vida, porque necesitamos subsistir. Entonces, ¿qué ha sucedido? Bueno, pues que últimamente, y gracias a las redes, y esto es bueno, por ejemplo, esto que haces tú, lo que estamos haciendo es divulgación científica. Esto es muy poderoso, muy poderoso. Mira, yo no tengo un podcast propio porque lo que hago siempre es acudir a todos los demás para divulgar. Yo sé, da igual que sea muy importante, poco importante, a mí esto no me matiza mis opiniones. Yo asisto a todos precisamente porque estamos dando información. Entonces, ¿qué pasa? En las redes, como esto es tan popular y ahora todo el mundo habla del sueño, pues todo el mundo se pone el título de coach del sueño, ¿sí? Y tú puedes ser carpintero, un magnífico carpintero, pero también eres coach del sueño. ¿Por qué? Explicas tu experiencia. Bueno, esto es una opinión y yo aconsejo a las personas que tienen criterio, que miran las redes, que no hagan caso de las personas que no tengan un background, es decir, una formación científica correcta, porque si no les va a inducir a error, como esto que algunos dicen, duerme 5 horas y serás más rico, dormir es perder el tiempo, fíjate estos grandes, no sabemos si estos grandes, estos grandes personajes conocidos que son muy ricos, seguramente si duermen esto, si es verdad que duermen esto, que yo no me lo creo, o sea, Elon Musk duerme seguro mejor y todo el mundo duerme mejor. Quizá, pues algunos dirigentes políticos no duerman tanto y ahí vienen sus errores, pero Ahí la explicación. en realidad yo pienso que la gente se interesa por esto porque cada vez más saben que es la función más importante que realizamos a lo largo de nuestra vida. Antes mencionó que el sueño no se recupera. ¿Qué significa el no se recupera hablando del impacto que tiene sobre la salud? Correcto. Mira, cuando dormimos te he explicado que hay estos peldaños. En cada uno de estos peldaños pasan cosas. Una de las cosas que pasan es, por ejemplo, en la primera fase de sueño profundo, fabricamos hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento a los niños les hace crecer, pero a los adultos llega un momento que se para el crecimiento, pero la hormona del crecimiento sigue funcionando. Y lo que hace la hormona del crecimiento es nuestra reparación tisular. La piel, que vamos cambiando desde que nacemos hasta que nos vamos de este mundo, se va regenerando, va cambiando continuamente sin parar. Pero el momento de mayor regeneración es precisamente en las 2 primeras horas de sueño, que es cuando dormimos profundamente. Si una persona no llega a la fase profunda, entonces dormirá mal. ¿Y qué es lo que hacen? Tienen ojeras.
Fíjate, tienen ojeras. La gente que duerme mal tiene ojeras. ¿Y por qué? Porque no ha reparado suficientemente esta parte de su piel. Después, cuando estamos en el otro peldaño, que es la fase REM, allí te he comentado que sintetizamos lo que hemos aprendido durante el día, configuramos la memoria. Mira, en español hay una frase muy popular que dice lección dormida, lección sabida. Y esto yo me acuerdo, mi abuela antes de un examen me decía, duerme bien, que así te saldrá mejor el examen. La abuela, evidentemente pobre, no sabía nada de sueño, ¿eh? Además había vivido la guerra en España, no había podido ir a la escuela, pero tenía una intuición terrible, ¿no? O sabía mucho por experiencia, sin el Claro, dato científico, y claro, es lo que, el lo que pueblo criticamos sabe. ahora, pero que sabe, que Seguro, sabía, seguro. sabía. Y dormir antes de una actividad como era el aprendizaje ha resultado muy bueno. Mira, ya te he explicado que yo estuve en Detroit formándome en el Henry Ford Hospital y ahí hicimos un trabajo muy interesante con un grupo de estudiantes. Bueno, el grupo de estudiantes siempre son como los ratones, que se dejan hacer de todo. Es broma, es broma. Pero bueno, son colaboradores, ¿no? Entonces les explicamos una lección a un grupo de 20 estudiantes y una lección sobre su materia que estaban estudiando, ¿no? Y los dividimos en dos partes. Una mitad les dejamos dormir las 8 horas que dormían habitualmente y a los otros les hicimos un estudio de sueño mientras dormimos, uno a cada uno. Entonces, cuando veíamos que entraban en el peldaño REM, que es cuando tenían que sintetizar lo que habían aprendido, les despertábamos, ¿sí? Y no les dejábamos entrar en fase La REM. tortura. Bueno, mínima, tampoco muy gorda. Al día siguiente les preguntamos la lección que les habíamos enseñado, ¿no? Los que habían dormido bien recordaban el 80%. Los que habíamos suprimido la fase REM, es decir, no les habíamos dejado memorizar, recordaban solo el 30%. O sea, imagínate si tenía razón la abuela con lo de lección dormida, lección sabida. Y esto es así para todo, para todo. Claro, la gente no piensa en esto. Y fíjate que esto que te cuento es importante. Antes te he dicho que hacemos ciclos de sueño, ¿eh? Sueño superficial, sueño profundo, sueño REM, un ciclo de sueño que dura 2 horas. Repetimos esto 4 veces a lo largo de la noche en un adulto. Pero si miramos la proporción de sueño profundo, en la primera mitad de la noche es más larga que en la segunda mitad de la noche. Es decir, el cerebro emplea la primera mitad de la noche sobre todo para la reparación de tipo físico. Si tú por el día has hecho mucho deporte, estás muy cansado, duermes bien, estarás bien al día siguiente aunque duermas 6 horas. Pero en cambio, en la segunda mitad de la noche lo que hacemos es dormir mucho más tiempo en fase REM. Y es decir, es donde hay nuestra reparación intelectual. Y es donde reponemos la memoria o fabricamos la memoria. Por lo tanto, aquel que duerme 6 horas lo que hace es dormir menos tiempo en fase REM, con lo cual las consecuencias las tiene en la esfera psicológica y la esfera psíquica. Seguramente le costará más concentrarse, estará más irritable, estará de más mal humor y con más tendencia a la tristeza. Estoy ahí, estoy diciendo sí con la cabeza porque es fascinante y yo tengo 39, cumplo 39 años la próxima semana. Y creo que en este año, voy a dar otro factor, pero en este año soy plenamente consciente de exactamente lo que usted acaba de decir. Y creo que hay varios factores involucrados para que yo sea consciente 100% en esto. No solo es la información que hay, sino es, uno, tengo un año de haber dejado de consumir alcohol. Segundo, me estoy dedicando 100% a tener estas conversaciones con gente muy interesante, en donde mi cerebro, estoy priorizando la salud de mi cerebro, pero no la salud a largo plazo, sino la capacidad de escucha, de poner atención y de formular preguntas para aprender. Entonces necesito mucho enfoque. Y yo salgo de aquí después de 2 horas de estar conversando con usted y mi cerebro está drenado. Pero por eso lo tengo que cuidar tanto y por eso estoy tan consciente de que mi cerebro esté, es que la palabra tal vez no es sano, es como óptimo para Correcto. rendir al máximo, porque yo sé que me va a pedir máximo rendimiento. Entonces, regreso a lo que usted estaba diciendo porque me parece sumamente importante. Entonces, hay una primera fase en donde se recupera y prioriza más lo físico.
Y entonces correcto. yo físicamente no me siento cansado. Yo tengo mellizos de 3 años, entonces estoy en una batalla en donde duermo relativamente mal, lastimosamente, aunque lo trato de priorizar. Pero es cierto que mientras más duermo mal, yo ahorita puedo ver, ayer dormí creo que 6 horas y me siento cansado, pero me siento cansado cerebralmente. Claro, Y antes de que usted viniera, estaba trabajando mi mente de respira, trata de tener foco, tu cerebro, tu cerebro, tu cerebro. No es un cansancio físico, no, es un cansancio cerebral y mental. estaba preparando mi mente para tener esta conversación lo más ágil posible. Pero lo que me preocupaba era mi foco mental por el poco sueño de la noche anterior, la de ayer. Totalmente correcto. Es fascinante porque sí hay la separación del físico con el cerebral. Ujú, clarísimo, clarísimo. Lo conocemos bien esto. Pero te tengo que decir otra cosa, ¿eh? Si duermes mal con dos mellizos es por tu culpa, ¿eh? Yo te puedo enseñar a dormir bien, pero este es otro tema. ¿De acuerdo? Sí, que y entremos a ese tema porque viendo su literatura, ha escrito muchísimos libros, sé que tiene libros enfocados en educación infantil del tema del sueño y creo, investigando y leyendo mucho de ese tema sobre sus libros, he visto también mucho hate alrededor de las redes sociales. Y creo, y usted me corrige, lógicamente usted va a saber yo no, que son malentendidos otra vez en la generalización de los mensajes. Totalmente correcto. Mira, te explico por qué lo tenemos muy claro. Ya te he dicho antes que yo no opino, con lo cual mis libros no son opiniones, sino son evidencias científicas. Entonces, uno de los primeros libros que tuve la ocasión de hacer, porque conocí a otro científico que trabajamos juntos en el Henry Ford Hospital, que era Richard Ferber, un pediatra, es un pediatra magnífico, y empezamos a estudiar el mal dormir de los niños. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, pues que hicimos muchas investigaciones, no solamente nosotros, sino otros compañeros, y llegamos a las conclusiones de que había un tipo de mal dormir de los niños que se podía, de alguna manera, reeducar, es decir, condicionar, enseñar a dormir con unas normas de tipo psicológico y pedagógico. Así hicimos un gran libro, que era El Duérmete Niño Mm. en castellano, pero que está traducido a más de 40 idiomas. Entonces, este libro, que se han vendido y se siguen vendiendo más de 4 millones de ejemplares, lo que hace es explicar una serie de normas éticas y sobre todo de conducta para enseñar a dormir a estos niños, pero normas que son respaldadas o han sido respaldadas por la Sociedad Americana de Sueño y la Sociedad Americana de Pediatría. De hecho, estos mismos grandes estamentos recomiendan este tipo de normas para enseñar a dormir a los niños. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues que después en el mundo científico no hay ninguna crítica a estos métodos. Es más, está súper aceptado por todos los pediatras del mundo, por todos los pediatras del mundo. Pero entonces ha sucedido simplemente que en las redes han empezado a haber opiniones. Y las opiniones es aquella mamá que te dice, no, yo lo hago así, lo hago así, y usted lo hace mal, porque lo hace mal. Bueno, yo nunca he entrado en ninguna controversia. Claro, es como tú, por ejemplo, tienes una profesión y haces esto muy bien hecho. A lo mejor viene alguien en las redes que es muy bueno, que es muy, muy, muy bueno haciendo Pasa todo el zapatos, tiempo. por ejemplo, haciendo zapatos, y te dice, usted, Jorge, es un inútil, las entrevistas son una porquería. Claro, nadie te puede decir a ti esto si no es un profesional de tu campo. En cambio, tú mismo, si tienes con otro compañero, otra persona que hace el mismo trabajo que tú, sí que podéis intercambiar opiniones y mejorar, ¿no? Por esto nosotros sabemos que en las redes hay todo esto, pero no le hacemos ningún caso en el sentido en que, bueno, somos científicos, proponemos una solución que está demostrada, en todos los congresos científicos las apoyan y en cambio las otras normas, pues bueno, son opiniones que yo respeto y que dejo que la gente las haga. Lo que pasa que después cuando las hacen y no salen bien, después vienen a buscar el duérmete niño. Sí, sí. Eso nos pasa en todas las profesiones. Esas son las cosas malas que tienen las redes sociales, como tienen otras buenas, como divulgar este contenido un poco más científico, teniéndolo a Claro, usted como invitado. Me voy al lado de, y otra vez, perdón, egoístamente pensando en mí, pero yo creo que aplica a todos los mortales, como digo yo, la alimentación. Qué importante es la alimentación relacionada al sueño. mucho. Te explico por qué, pero no de forma aislada. Hay que relacionarla con lo que llamamos buenas rutinas
y hábitos para dormir bien. Es decir, este reloj que te he contado es un reloj como todos los relojes del mundo que necesita que le den cuerda para funcionar. Es decir, necesita informaciones para que funcione bien y nos haga dormir bien de noche y estar despierto de día. ¿Correcto? Una de las informaciones más importantes es la luz y la oscuridad. Este reloj funciona y empieza a dar sueño a nuestro cerebro cuando llega el crepúsculo, esta luz tenue, anaranjada, que hace que el cerebro fabrique melatonina. Esto ya te lo cuento después. Pero otra de las cuerdas, es decir, de los estímulos externos, que son muy importantes para poder descansar bien, es seguir otra vez las normas del pueblo, de la gente del pueblo, que te dice desayunar como un rey, almorzar como un príncipe, cenar como un lacayo, como un pobre. Que esto lo hacemos totalmente al revés. Es decir, no desayunamos o un café corriendo, almorzamos un poquito y a la noche nos metemos un atracón horrible y esto es fatal para el sueño. Y esto serían los hábitos de comida. También es cierto que hay alimentos más favorecedores del sueño. Por ejemplo, son buenas para la noche comer un poco, hacer lo que hacían nuestros bisabuelos. Yo evidentemente no lo he conocido, pero he escuchado, ¿no? Mi bisabuelo vivía en un pueblo, era labrador, y se levantaba con la luz del sol. Le tocaba el sol por la mañana porque es lo necesario. Esto es una buena rutina de sueño. Luz a primera hora de la mañana. Y después lo que hacía el bisabuelo, se iba al corral, cogía los huevos, los tomates, se sentaba, se pegaba un desayuno como un rey. Después, andando, se iba a trabajar al lugar de su huerto o lo que fuera. Es decir, hacía ejercicio por la mañana. Fíjate, ya tenemos tres cosas he dicho ya. Comer adecuadamente, es decir, desayunar adecuadamente, sentados, tranquilos, proteínas, todo lo que sea que te dé energía. Después, a la luz, ¿Qué es contacto eso? con... Primera, ajá. Luz primero, desayuno después, ¿no? Pues él lo hacía, fíjate, como él lo hacía bien, porque se levantaba, desayunaba y se iba andando con la luz del día. Es decir, hacía lo mismo. Las 2 horas que andaba le tocaba la luz del sol, con lo cual era al mismo tiempo. Es como si yo te digo, mira, Jorge, tienes que levantarte, como eres diurno, te levantas a las 6 de la mañana. Almuerzas, desayunas bien. Si quieres después, si haces ejercicio, es un poco intenso, quizá come un poco menos, pero sobre todo que el lugar donde hagas el ejercicio te toque mucho el sol, porque esto te ayudará a regenerar otra vez tu ritmo circadiano. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede es justo lo contrario. Fíjate, ya te he explicado que tenemos este reloj en el cerebro, que es el que nos hace dormir y estar despiertos, pero tenemos otros relojes más pequeños en distintas partes de nuestro cuerpo. Es como si el reloj central, el del cerebro, es el director de la orquesta y que dice a todos los demás cuándo han de entrar y tocar y dejar de tocar, ¿sí? Concretamente tenemos uno en todo nuestro sistema digestivo y es el que nos dice cuándo tenemos hambre y cuándo no. Fíjate. Y si eres observador simplemente, tú sabrás que hay un momento del día que en función de la hora que te has levantado, y si eres normalmente buena rutina de levantarte siempre a la misma hora o más o menos, tendrás hambre a una hora determinada, independientemente de la hora social. A lo mejor tú, por tu ritmo biológico, la hora de comer es a las 12:30 y en cambio aquí se come a las 2 y tú dices, pues ya me ha pasado el hambre, ¿no? Si hay un reloj que te dice cuándo has de comer adecuadamente. La otra cosa relacionada con la comida y muy importante es que mientras dormimos, el cerebro hace muchas cosas. Una de las cosas que hace es controlar algo de nuestro metabolismo. En el metabolismo relacionado con la alimentación son muy importantes 2 sustancias, unas que se llaman grelinas, que son las que segregamos cuando tenemos hambre, es decir, la hormona que fabricamos en nuestro estómago, en nuestro sistema digestivo y en nuestro cerebro cuando tenemos hambre, se llama grelinas. Le dice al cerebro, hey, tengo que comer. En cambio hay otras que se llaman leptinas, que es cuando ya estás saciado, cuando ya tienes la sensación de saciedad. Se ha demostrado que si no dormimos bien, entonces aumentamos mucho estas grelinas y por esto la gente se levanta, va a comer, engorda, come cualquier tontería, precisamente porque no duerme bien. Por lo tanto, resumiendo con respecto a la alimentación, desayunar como un rey, almorzar como un príncipe, cenar como un lacayo.
Por ejemplo, es evidente que tú has nombrado una cosa buenísima, el alcohol óptimo, lo que es óptimo en el alcohol es no tomar. Evidentemente, no seremos tan rígidos como si alguien nos dice, mira, yo tengo la costumbre de tomarme una copita de vino, y es una copita, no es una media botella, sino una copita, entonces es correcto, sería correcto. Y simplemente si la cena, por ejemplo, no es una cena copiosa, todo el mundo sabe. Hay también otro refrán, ¿no? Que dice, de cenas copiosas están llenas las sepulturas, o algo así, ¿no? De grandes cenas, que quiere decir que si comemos mucho durante la noche, la digestión es fatal y hay más problemas de sueño. Con lo cual, una cena que tiene que ser poca cosa, una sopa, un trozo de queso, es más que suficiente. Y dejar un tiempo entre que terminas de cenar y la hora de empezar a dormir, para dejar que el intestino, todo nuestro sistema gastrointestinal, empiece a funcionar. ¿Qué quiere decir empiece a funcionar? Fíjate que ahora las ciencias modernas o en Internet inventamos conceptos muy novedosos, ¿no? Decimos el fasting. ¿Sabes lo que es el fasting? Y el ayuno intermitente es el fasting, ¿no? Es lo que hacía mi bisabuelo. Tu bisabuelo hacía lo mismo. Cenaba a las 7 de la tarde porque llegaba cuando el sol se había ido y se iba a la cama a las 8 o 9 de la noche como muy. Y estaba desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana sin que este estómago tuviera nada dentro, con lo cual dejaba que este estómago hiciera, o este sistema gastrointestinal funcionara correctamente. Y funcionar correctamente significa que dejara funcionar lo que sabemos hoy en día, o le llamamos generalmente la microbiota, que son todos estos microorganismos que nos ayudan a reparar la inmunidad, a darnos más. Bueno, todo está relacionado con esta microbiota, y hemos de dejar este estómago tranquilo, ¿sí? Es decir, hemos de hacer el ayuno intermitente, que lo haremos si simplemente seguimos estas normas. Si tú cenas a las 11 de la noche y te levantas a las 6, este estómago no tendrá tiempo de hacer todo lo que tiene que hacer. Por lo tanto, no inventemos más cosas, está todo inventado. El bisabuelo ya lo hacía muy bien, ¿sí? Con lo cual, deja de... Es fascinante porque estamos hablando del tema del sueño, pero se involucran muchísimas variables de las cuales también se hablan mucho en redes, y hay mucha información. Hablo de microbiota, hablo de fasting, hablo de ayuno intermitente. Entonces son cosas que, de acuerdo con usted, hoy están en el día a día de las redes sociales, algunos con opiniones, otros con datos científicos. Vamos a lo científico. Pero me parece fascinante que están conectadas una con la otra. Esto es derivación de los conocimientos que vamos teniendo sobre el sueño, ¿eh? Es decir, la gran aportación última que ha habido sobre las alteraciones del sueño o la medicina del sueño es todo el tema de la cronobiología. Crono es tiempo, biología significa que cómo influye el tiempo en nuestro cuerpo, ¿no? Aquí tenemos la gran ventaja de tener a un gran catedrático, que es Juan Antonio Madrid, que te recomiendo lo entrevistes porque es un encantador. Es un catedrático de biología, experto número 1 mundial en ritmos circadianos. Él fue el primero en definir muchísimas de estas situaciones. Entonces él explica muy bien todo lo que yo ya te he contado un poquitín. Es el tema de los relojes, el tema de cómo estos relojes necesitan sincronizadores, es decir, que le dé información para dormir bien, que la información más importante es la luz y la oscuridad. Y retomemos este punto, por ejemplo. La luz lo que hace cuando está de alguna manera entrando en el crepúsculo, que se vuelve de color amarillento, rojizo, le indica al cerebro, concretamente a un punto muy concreto, que es la glándula pineal. Esta es otra palabra que no hace falta aprenderse, pero es un puntito que tenemos en el cerebro que empieza a fabricar melatonina, y empieza nuevamente 2 horas antes de la hora de acostarnos, porque necesita durante un tiempo fabricar para decirle al reloj biológico ya es hora de dormir. Entonces, por esto, la oscuridad es muy importante para dejar que la melatonina funcione. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué decimos ahora, intente no utilizar las pantallas a última hora de la noche? ¿Por qué? Porque esta luz de las pantallas simula el sol, con lo cual hacemos lo mismo que hacíamos con el jugador de fútbol que hemos explicado antes. Enredamos al cerebro. El cerebro, si ve una luz de un ordenador o una tablet muy fuerte,
En los móviles tenemos la suerte de poner el shift mode, el modo noche, pero hay que simplemente intentar que toda la luz externa no influya en la fabricación de melatonina para que podamos dormir bien. ¿Qué hace la luz del sol cuando aparece en nuestro cerebro por la mañana? Le dice, tío, que ya es de día, deja de fabricar melatonina, deja que salga otra hormona muy importante que es la de la energía, que es el cortisol. Y este cortisol es muy alto en la mañana, pero nos mantiene activos durante el día. Si tenemos mucho estrés durante el día, este cortisol no baja. Por esto muchas personas cuando llegan a la noche y están muy activadas les cuesta mucho de dormir, porque no han desconectado, no han dejado que el cortisol baje y que prepare el cerebro para poder dormir. Y luego mencionó en la historia del bisabuelo que salía por la mañana a recoger los huevos, desayunaba, entonces ya hablamos de la importancia de la entrada de luz a ¿Correcto? primera hora de la mañana. Acaba de mencionar la importancia de la luz de la caída del sol, esa luz roja que avisa al cerebro y empieza a generar melatonina. Correcto. ¿Entendido? La, Entonces, la eso del entendido. crepúsculo. La del crepúsculo, correcto. Y luego hablamos de la dieta. En algún momento de la historia mencionó el hecho de que su bisabuelo en el ejemplo iba caminando y recogía, entonces había actividad Correcto. física. ¿Qué tan Importantísima. importante es la actividad física Importantísima. relacionada al sueño? El bisabuelo no sabía nada de esto, pero lo hacía todo bien, todo bien. ¿Por qué? Porque después de desayunar bien, salía con su caballo o su mula, andando hasta al menos 2 horas hasta el lugar donde tenía que trabajar. Y este andando significaba ejercicio. ¿Qué le procuraba este ejercicio al bisabuelo? La secreción de ejercicio, perdona, la ejecución de ejercicio o practicar ejercicio a primera hora de la mañana, mejor dicho, en cualquier momento del día, condiciona la secreción o fabricación de una sustancia que se llaman endorfinas. Las endorfinas las fabrica el cerebro después de hacer un ejercicio intenso. Si lo hacemos por la mañana, después de jugar a cualquier cosa, estamos pletóricos. Por ejemplo, es muy típico, tú quedas con tu amigo a las 7 de la mañana a jugar un partido de pádel. Y te da una pereza horrible, pero claro, tienes que ir porque él también ha quedado contigo. Con lo cual llegáis allí los dos con medio dormidos, os cambiáis, no os decís casi nada, jugáis y después estáis pletóricos, empezáis a hablar, os tomáis incluso un cortadito. Pero esta sensación de felicidad la provoca las endorfinas y es el ejercicio. Pero no solamente es el ejercicio, porque entenderás muy bien que si esto se realiza por la mañana, esto nos va a ayudar a tener un buen día. Pero si esto lo realizamos por la noche, nos va a excitar. Por ejemplo, si tú no puedes hacer otra cosa que jugar un partido de fútbol con tus amigos un día a la semana a las 11 de la noche, ya te digo yo que aquel día no dormirás, porque no te dormirás hasta las 2 de la madrugada. Y esto sucede igual, no solamente con el ejercicio físico, me refiero a la secreción de estas endorfinas, no solamente las produce el ejercicio físico, las produce también otra cosa. Por ejemplo, un concierto de música que tú actúes o un actor de teatro que hace una obra de teatro por la noche. Fíjate qué mala fama tienen, ¿no? Los actores dicen, hombre, estos después de la función todavía se tienen que ir a tomar un gin tonic o a tomar una copa. Claro, porque no pueden dormir. No porque sean simplemente nocturnos o porque les guste la farándula, no, porque no pueden dormir. Esto sucede igual a los jugadores de fútbol cuando juegan un partido por la noche. Hijos, te sucederá igual a ti cuando juegues un partido de fútbol. Perdón, o cuando, estamos hablando de endorfinas, o cuando usted da una charla Igual, importante a las 10 de la noche en una igual. conferencia con miles de personas. Horrible, horrible. Se le dispara Claro. endorfinas, no duerme en las A mí próximas 3, 4 y horas. a todo el mundo, Mm. que realice estas actividades que generan estas endorfinas. El bisabuelo, perdona, fíjate que iba reduciendo su actividad. ¿Y qué hacía cuando llegaba a casa? Cenaba poco, cenaba poco. ¿Qué luces tenía? Un candil, una vela o el fuego. ¿Y qué hacía después? Como mucho, se hacía calor, era verano, sacaba la silla a la puerta de su casa y hablaba con el vecino. Es decir, no hacía una actividad que le provocara endorfinas. Lo contrario, a lo mejor se iba aburriendo cada vez más de hablar siempre lo mismo con el vecino. Y después se iba a su habitación. ¿Y qué había en su habitación? ¿Qué había en la habitación del bisabuelo? Jorge, a ver, dime. Nada, una cama, Nada. oscuridad absoluta. Y un orinal para no tener que salir al corral porque hacía mucho frío por la noche a hacer Claro. pipí. Y nada más. Sí, en cambio ahora, fíjate qué tenemos en las habitaciones, ¿eh?
Especialmente los adolescentes, ¿eh? Lo hacen todo. Además, pobres, como tienen que alquilar habitaciones porque los pisos son muy caros, en la habitación allí lo hacen todo. Comen, estudian, quedan con los amigos, bueno, todo, todo. Ponen una televisión en el Está dormitorio. clarísimo. Y todo esto son elementos extraños que no ayudan a dormir correctamente. Bueno, digo yo televisor porque ya estoy por los 40 años, pero ya Claro, no se no. usan los No, televisores, ¿no? Ahora ellos, es el móvil, claro. los adolescentes El no móvil, tienen televisor, claro, simplemente les basta su Instagram y su... claro. Pero qué curioso, ¿ves? Esto es una lanza a favor de los adolescentes jóvenes, ¿eh? Siempre nos quejamos, los más viejos, los adultos, decimos, estos adolescentes son Siempre terribles, no lo sé vengo oyendo qué, desde que ¿eh? yo soy niño. Claro, claro, son terribles, no sé qué, mira qué hábitos tienen ahora. Yo creo que siguen siendo magníficos. Cierto es que siempre hay un porcentaje pues, que puede tener problemas, pero la gran mayoría siguen siendo gente magnífica. Y gente magnífica que simplemente ha cambiado su paradigma de comunicación. Tú, por ejemplo, a partir de tu edad y en adelante, los elementos de comunicación suelen ser, tú todavía estás en la frontera, ¿no? Pero pongamos 50 años, los elementos de comunicación son la radio, la prensa y la televisión. Estas tres cosas los adolescentes no utilizan ninguna, no miran la tele, no escuchan la radio y no leen la prensa, pero en cambio están muy bien informados, muy bien informados. Y sucede algo muy curioso, que yo lo aprendí no hace muchos años, ¿eh? Yo tengo dos nietos que ahora tienen 17 y 20, esto lo aprendí cuando tenían 14 y 17, que un día, después de hacer un podcast, que yo no sabía ni lo que era, me dice, abuelo, te he visto en el podcast. Y yo dije, ¿cómo que me has visto en el podcast? Claro, y yo pensaba, Jolín, tú que eres capaz solamente de estar 3 segundos y vas pasando las pantallas en el Instagram y en el TikTok, ¿cómo puedes estar 1 hora y media escuchando un podcast, tío, que tienes 16 años? Dice, Está sí, sucediendo esto, lo sí. hago, lo hago, abuelo, lo hago. ¿Y cómo lo haces? No, porque no lo hago seguido, ¿eh? Yo me voy, por ejemplo, con el bus o con el metro. Voy a la escuela o a hacer el bachillerato o a la facultad y escucho un ratito, después vuelvo y escucho, y así lo hago con todos, ¿eh? Y sigo los más grandes podcasts que hay en el mundo. Ahora seguiré a Jorge Cáceres, pero sigo a Gracias. Nud Project, sigo a Better, a Uri Sabat, gente que, bueno, pues que me dice cosas interesantes, ¿no? Con lo cual, respeto a los adolescentes, ¿eh? Porque están bien informados, no son unos tontajos, ¿eh? No son... También es evidente que el entorno ha cambiado, las situaciones han cambiado, pero no tanto, porque la evolución, el ser humano evoluciona muy lentamente, fíjate, solamente hay que ver los ciclos políticos, ¿no? Yo tengo la suerte de que nací en un momento de la posguerra, pero que todo después ha ido poquito a poco, a mejor, a mejor, a mejor. Posibilidades de estudiar, posibilidades de trabajar. Claro, ahora los adolescentes, la gran mayoría, salen de aquí arriba, ¿eh? Con lo cual, seguir subiendo les va a costar mucho, ¿eh? Como mucho intentarán mantenerse y yo creo que dentro de 2 generaciones volveremos a caer, ¿eh? Mira, hay una frase que es bonita que dice, tiempos duros hacen personas fuertes. Personas fuertes hacen tiempos mejores. Tiempos mejores hacen personas débiles. Es el ciclo. Personas débiles hacen tiempos peores. Mm. Esperemos que se pueda cortar, pero yo creo que es inevitable, ¿eh? Vamos hacia esta línea. Son, creo, ciclos de vida y completamente de acuerdo con esa afirmación en esta plataforma que han pasado grandes líderes. Algo que se repite muchísimo es el tema de la palabra fracaso. A veces es una palabra muy fuerte, pero que se puede reinterpretar como momentos difíciles, Ujú. momentos de reinvención, momentos en donde se aprende muchísimo. Y lo que quiero decir con eso es, reforzando lo que acaba de decir usted, es que cuando hay momentos difíciles y a uno le toca reinventarse, es donde más aprende, es donde más crece personalmente y vienen tiempos mejores. Esto Entonces, es así. esto aplica en cualquier situación de la vida y en situaciones personales. Y esto es así, y será mejor si duermes bien, Jorge. Claro, Y esto te pasará a acompañado. ti como cualquier otra persona que inicie proyectos nuevos o Mm. que quiera seguir adelante en su vida, que sea emprendedor, ¿no? Que esto es muy importante. Ser emprendedor es muy importante. No hay que tener miedo al fracaso, ¿eh? La equivocación es algo normal en la vida, ¿eh? El caer es algo normal. Mira, esto está muy relacionado con la educación de los niños hoy en día, ¿eh?
Hoy en día, por el hecho de la presión que tienen los padres en el trabajo, por los horarios escolares que no ayudan para nada a conciliar la vida familiar con la vida laboral, tenemos mucha tendencia a la sobreprotección de los niños. A los niños hay que ponerles una línea, un camino, hay que enseñarles un camino. Este camino no puede ser muy estrecho porque se lo van a saltar, pero no puede ser divergente porque entonces el niño no tiene una guía. ¿Qué pasa hoy en día? Mira qué pasa, qué distinto, ¿eh? Seguramente tú cuando eras pequeño, en tu país, llegabas a casa y preguntabas, mamá, ¿qué hay para cenar? Y ella te decía, pues hoy toca sopa y una tortilla o un huevo. Hoy en día los niños llegan a casa y las mamás les preguntan, ¿qué quieres para Ujú. cenar? Fíjate cómo ha cambiado, ¿no? El niño decide, ¿no? No, no quiero ir a la escuela. Tuvimos un caso horrible hace un tiempo de un niño que dormía mal y en la historia, cuando hacemos la historia, preguntamos qué hábitos tiene el niño. Un niño de 3 años que la mamá decía, no, es que no quiere ir a la escuela y no lo llevo a la escuela. ¿Cómo que no quiere ir a la escuela? No, porque yo voy allí a la escuela, lo pongo delante y le digo, mira, ves, ahora iremos a la escuela. Y él, no, no quiero, no quiero. Y no lo lleva a la escuela. Sí, imagínate tú qué grado de divergencia de este niño, ¿no? Claro, hacemos niños inseguros, porque lo normal es caerse. Lo que hay que aprender es a levantarse y vamos a caer muchas veces durante la vida, muchas. Pero si no enseñamos a un niño a levantarse, será un niño terriblemente con falta de autoestima, con fracaso escolar, con niño con una personalidad conflictiva. Y todo es debido a la educación que reciba este niño. Ujú. Hay un tip que mencionó de cenar poco. En el podcast viene una persona experta en microbiota, Mariana Arostegui, que cuando le hice la última pregunta que le haré a usted, ¿cuál es el ADN del éxito? Me decía, para mí el ADN del éxito es necesitar poco, necesitar menos. Menos es más. Y cuando lo escuché decir eso, resonó conmigo y por eso lo estoy compartiendo. Pero yo lo he estado aplicando o tratando de aplicar en mi vida, porque yo siendo latinoamericano con mucha influencia americana y en la época en la que crecí, en los 90, por llamarlo así, crecí en este mundo que todavía sigue siendo y en España empieza a venir estos big size, grandes tamaños de menús. El que come más es mejor, tienes más fuerza, vas al gimnasio, estos musculados gigantes, Jim Bro. el Jimbro, metiéndose muchísima comida y está bien visto y aceptado. Entonces yo crecí bajo esa cultura y bajo ese aprendizaje y viviendo ahora en Europa y con la experiencia y estos 40 años encima y escuchando a grandes profesionales, te das cuenta que poco es más. Y entonces lo que estoy diciendo es que yo durante el día estoy comiendo menos cantidad y menos veces. 2 veces al día, poca cantidad. ¿Quién dijo que Mira, había que desayunar, almorzar y cenar? muy bien, muy bien. Otro ejemplo como clarísimo. ¿Cómo es el estómago de tu hijo? ¿Tú tienes hijos? Tiene una edad, 3 años, muy bien. ¿Cómo es el tamaño de tu hijo? Imagínatelo. Yo te digo, como una pelota de golf, como una pelota de tenis o como un balón de balonmano. ¿Cómo sería? El estómago de mi Sí, hijo, como la de tenis, tal muy vez. bien, muy bien. Pelota de tenis, ¿eh? ¿Cómo son los platos de macarrones que le pones a tu hijo, que además quieres que se coma después un pedazo de carne Y lo empanada obligas a y comer. después le tiene que comer fruta? ¿Sabes qué estamos haciendo? Estamos dilatando estos Mm. estómagos, con lo cual estamos haciendo que este niño a lo largo de su vida necesite más comida y le hacemos obeso. Has dicho una cosa que es totalmente cierta. ¿Por qué comemos 3 veces al día? En realidad no necesitamos tanta cantidad de comida, ¿eh? Esto viene mucho por las situaciones sociales que tenemos. Hay muchos países que comen una vez al día. Desgraciadamente, muchos de ellos lo hacen porque no tienen comida, pero si tú te fijas bien, son gente que no hay obesos. Hay muchas menos enfermedades comiendo menos. ¿Por qué? Bueno, porque no necesitamos tanta cantidad, ¿no? Es un acto social. Si nosotros desayunamos bien, pero no hace falta que sea mucho, comemos un poco al mediodía, si quieres algo, y a la noche un poquito más, será más que suficiente. Entonces, claro, la cultura americana en esto es horrible. Mira, yo tuve la suerte yo fui un Foreign Exchange Student en 1966-67 at Carlsbad High, California.
Ahora lo vamos a explicar bien, ¿eh? Que tuve la suerte de ser un estudiante extranjero por una beca que gané y estuve viviendo 2 años en California, en Carlsbad, que es un pueblecito pequeño, que ahora no, ahora ya es enorme, que está entre San Diego y Los Ángeles, en la costa. Bien, yo fui allí, no conocía ni una sola palabra de inglés y evidentemente me integré totalmente al mundo americano. Yo salí de allí como un americano más. Ha sido lo que ha cambiado mi vida. ¿Por qué? Porque en la California de los años 66-67 no había ninguna persona obesa. El culto al deporte era extraordinario. En el high school era obligatorio hacer 1 hora de educación física, PE, y después 2 horas o 3 de otro ejercicio, otro deporte. Con lo cual todos salíamos de allí excelentes tenistas, excelentes golfistas, excelentes corredores de track. Bueno, brutal, no había nadie. Pero es que además, por el ritmo de la sociedad americana en aquel momento, que ahora sigue siendo bueno, se cena a las 6 de la tarde. Con lo cual, ¿qué pasaba en aquel momento? Había solamente, me parece que eran 2 canales de televisión en aquel momento, pero nosotros, todos los chavales del high school, hacíamos otra actividad, nos encontrábamos. ¿Y qué había para hacer? Hacer surf. No había nada más. Con lo cual, pues hacíamos surf, con lo cual nos pasábamos todo el día haciendo ejercicio. Tipos sanísimos, sanísimos. Ahora esto ha empeorado horrible. Esta sociedad americana está totalmente corrompida, sobre todo imagínate la cantidad de obesos que hay. Y ahora por esto están utilizando estos fármacos para adelgazarse, se hacen tan famosos, la semaglutida, sí, que es este medicamento que ha sido y es muy bueno para la gente que tiene una diabetes tipo 2 o prediabetes, pero es que la diabetes tipo 2 está muy relacionada con la comida, ¿eh? Es decir, si comiéramos menos no habría tanta diabetes tipo 2, con lo cual ahora es horrible. Y esto que dices es totalmente cierto. Además, yo en aquel momento, en Estados Unidos, no había la cultura del takeaway o que se llevaban la parte que no comían, ¿sí? Es decir, ahora todo el mundo, pero todo el mundo se va a casa con el brick de las cosas que no se ha tomado. ¿Por qué? Porque hay demasiada comida, ¿no? Vamos mal, no vamos bien, Jorge, no vamos bien, no vamos bien. Poco ese mensaje que me parecía importante reforzar. Comer poco. Comer poco está relacionado con el buen descanso. Totalmente. Está todo correlacionado y por eso insisto, porque estamos hablando de sueño. Doctor, tenía preparado algo que no le había dicho antes, yo le digo fire chat, que es, tengo muchísimos temas. Este es un tema, es el sueño. Podríamos pasar aquí, 9 horas. es que días hablando. Seguro. Y no lo tenemos. Sé que lo tengo que dejar libre en aproximadamente 45 minutos, pero tengo muchísimos temas. Por tratar de abarcarlos, esto no lo hago muy comúnmente, pero siendo un tema tan fascinante, me gustaría decirle palabra, 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 y usted simplemente explicarnos tal vez de forma muy breve, y si quiere expandirse en algunas, pues este es su espacio, pero para desmitificar o reforzar cosas que están en la red ideas, correcto. Entonces, vamos allá. Voy tirando y leo porque lo tengo aquí escrito. A veces puede ser preguntas muy obvias. Entonces, ¿debemos priorizar el sueño? Básicamente es lo más importante que hacemos a lo largo de la vida. Muy bien. Los monitores del sueño, importantes, no importantes, ¿cuáles usar y por qué? Todavía no están desarrollados todos estos artilugios. Serán un buen elemento dentro de unos años. Todavía ahora confunden mucho a la población. ¿Y sabes quién los lleva? Los que duermen mal, los que son ansiosos, los que quieren saber. Claro. El que duerme bien no necesita llevar ni pulseras, ni anillos, ni relojes. Con lo cual, recomiendo que es una orientación, solamente esto. Vale. Toma de melatonina. Depende de para qué la tomemos. Si la tomamos sobre todo para viajes, jet lag y trabajadores nocturnos, puede ser correcta. No es un hipnótico como una pastilla para dormir y siempre ha de ser aconsejada por el médico o por el farmacéutico. Magnesio. Es un elemento de moda ahora que es un precursor de factores que influyen en el sueño. No es imprescindible tomarlo. Si lo tomas bien y si no, no pasa nada. Vale. Luz roja. Buena por la noche porque hace que el cerebro fabrique la melatonina. Luz roja es lo mismo que decir luz tenue o luz anaranjada, con lo cual simplemente al llegar a casa, si tenemos algunas luces de este tipo, serían las adecuadas para preparar el sueño.
no sé cómo se llaman esto en español, tape nasal, los tapes estos que Sí, están de sí. moda ahora, que abren las Tonterías, pisas, cosas así. tonterías, sí, tonterías porque lo que sucede es, básicamente esto abre esta parte y se empezaron a comercializar para los ronquidos y no tienen nada que ver, porque el ronquido se produce aquí, es un cierre del cuello. Tú eres una persona, por ejemplo, muy obesa con un cuello corto y ancho, tendrás tendencia a que este cuello se cierre durante la noche. Esto sirve simplemente para que entre más aire. En algunos deportistas, cuando hacen ejercicio, puede ser útil, pero no para dormir. Vale. El mismo tape para la boca. Todavía peor, todavía peor. ¿Por qué? ¿Por qué abrimos la boca cuando dormimos? Abrimos la boca cuando se nos cierra el cuello. Si no se nos cierra el cuello, nosotros respiraremos, dormiremos simplemente con el aire que nos entra por la nariz. Mira, te explico un caso curioso, que esto te divertirá. Vino un paciente, una familia, mujer y su esposo, y la mujer me dice, vengo porque mi marido se vuelve de color azul cuando duerme. Y yo dije, ¿cómo el color azul? ¿Qué quiere decir? No, pues que se pone como un azulado, una cosa rara cuando duerme. Y le digo, ¿pero por qué? ¿Por qué le pasa? Bueno, no lo sé, pero mire, lo que sucedía es que él roncaba mucho. Yo vi que roncaba con la boca abierta, como hacen todos los roncadores. Todos los roncadores duermen con la boca abierta, porque el cerebro le dice a la boca, ábrete para que entre aire, que si no nos ahogamos. Vale, pues este pobre hombre... Y la mujer vio que, imagínate, pobre, cuando estaba despierto, el hombre no roncaba, pero tenía la boca cerrada, lógico. Entonces pensó que le pondría una cinta de estas cintas americanas en la boca para dormir. Y así lo hacía dormir. Y llevaba días y días durmiendo. Sin que le entrara oxígeno. Claro, por esto se volvía azul el pobre hombre. Sí, un poco más y lo mata, ¿eh? Por lo tanto, cintas no sirven para nada. Muy bien. Temperatura en el dormitorio para dormir. Importancia. Importante, muy importante, por una razón. Importante la temperatura. El cerebro tiene que enfriarse ligeramente para poder dormir. Esta temperatura no se pierde, sino que pasa a las partes distales del cuerpo. Por ejemplo, si a alguien le cuesta dormir, tendrá seguramente los pies fríos. Y si se coloca unos calcetines, verá que le es más fácil entrar en sueño. Al cabo de unas horas de dormir, el cerebro ya se ha enfriado, duerme, con lo cual los calcetines sobran. Y es cuando la persona se levanta y se los saca. Por lo tanto, la temperatura exterior tiene que depender mucho de este proceso de pérdida de temperatura. Es cierto que hay gente más calurosa y gente menos calurosa. Y yo no sé qué pasa, que en las parejas también pasa siempre esto, ¿eh? Lo iba a decir. Uno tiene la manta y el otro no quiere la manta. Y uno saca la pierna y el otro no la saca. Y tápate y gírate. Por esto es mejor dormir separados, ¿eh? Que este es otro tema que ya hablaremos después. Lo tengo como pregunta. Pero ahí interesante por aportar algo. A mí me pasa y es una... No sé si llamarlo problema, pero tal vez discordia entre cómo dormir mi esposa y yo, porque ella es muy friolera y yo soy muy caluroso, pero al extremo en el sentido de que yo tengo que Que sí. dormir con el aire a 18 Uf, grados, aire acondicionado, y ahí la y a ella la matas. matas. Claro, Y claro. entonces, no, a 22. Y a mí a 22, yo paso la noche que me despierto porque tengo mucho calor. Es así. Cada uno necesita una temperatura determinada. Por esto, y vamos a retomar el tema conflictivo, que no lo es, que es que lo mejor es dormir en camas separadas. Y si se puede, en habitaciones separadas. ¿Por qué? Bueno, pues por estas circunstancias. A ver, si hablamos desde el punto de vista afectivo, romántico, evidentemente es muy agradable estar con tu pareja, tener un roce, tener un tacto en aquel momento. Pero esto se puede tener en cualquier momento del día o incluso antes de acostarse, y después, cuando ya ha pasado este momento romántico, cada uno decide ir a dormir a su sitio especial o separado. Evidentemente, Jorge, esto también siempre tiene que ver, y esto es una desgracia, pero es así, tiene siempre que ver con el estatus económico. Los pobres no solamente duermen peor, sino que las condiciones de todo lo que estamos hablando les cuesta mucho más seguirlas, ¿sabes? Claro, tú le dices a una familia que tiene que dormir separados y te dirán, si no tenemos sitio, si somos 4 y tenemos que dormir todos en la misma habitación. Pero bueno, lo óptimo, Jorge, sería que el acto de dormir, porque cuando dormimos hacemos muchas cosas, ¿eh? Claro, ahora lo sabemos muy bien.
respiramos fuerte, roncamos, tosemos, nos movemos, damos sacudidas, nos destapamos, nos tapamos. Todo esto lo hacemos mientras dormimos. Claro, si tú tienes al lado otro que está haciendo lo mismo, pero no combinados, entonces uno despierta al otro, el otro al uno, y hay un mal rollo horrible. Con lo cual, muchas parejas, y además es un signo de inteligencia, se habla esto. Mira, ya sé que la parte afectiva es muy importante. Y algunos te dicen, no, yo es que si le digo a mi mujer que me voy a dormir a otra habitación, me mata. Bueno, pero si se habla, Jorge, si se habla, esto se llega a un pacto. Yo creo que es bueno hablarlo y dar razones, dijéramos, amorosas, que está muy bien, pero también se pueden compaginar con razones científicas de mejor bienestar. Qué curioso esto, porque está arraigado en nuestro cerebro que está Totalmente. como mal visto el que duermas en habitaciones separadas. Bien, lo primero que viene a mi cerebro es tienes problemas maritales. Correcto. Cuando No es la así. lógica de la ciencia para el bien dormir y estar bien conectados es todo lo contrario, pero Y es una estructura social. total, y me es ligada también lo que te he dicho del dinero, ¿eh? Los reyes toda la vida han dormido en habitaciones separadas, ¿eh? Claro, claro, No, claro. Claro, ángulos para dormir y lo pregunto porque yo padezco mucho de dolor crónico de espalda baja y entonces he tenido que educarme a dormir desde hace 10 años con una almohada entre las rodillas durmiendo de lado y ahí mejoro mi dolor. Si yo duermo boca abajo, es que amanezco que no puedo caminar. correcto, Uno, Jorge. y boca arriba no puedo, no me No, he educado porque no lo logro. no, porque además roncarás un Mm, poquito, como todo el mundo que duerme boca arriba. No, es cierto, cada uno tiene su postura para dormir y esto que haces tú de poner la almohada pequeña entre medio de las rodillas es una buena cosa, porque incluso la fricción de las dos rodillas, de los dos lados de las rodillas, puede molestar. Pero fíjate, tenemos otra solución mejor ahora, que no hay muchos lugares en España o industrias en España que hagan esto, y son unos colchones adaptados a cada una de las personas. Es mm. decir, fíjate, ¿qué es el colchón? Colchón es la superficie donde nos pasamos más horas en nuestra vida, ¿eh? Claro, tú pasarás un tercio de tu vida en tu colchón. Y mira qué mal lo tratamos, ¿no? Lo cambiamos cada 10 años, no damos importancia. Está lleno de ácaros, ¿eh? Ácaros son unos bichos con unas patas Unos que cuando alienígenas, lo veas, tío, te mueres del asco que hace. Y Giro lo tenemos encima y dormimos con aquello. Fíjate, yo siempre explico, hay que ir a una tienda de colchones y hoy en día tenemos, y podemos decirlo porque no pasa nada, porque Ujú. no tenemos una que se llama concretamente Smart Son, que se puede encontrar en internet. Son una gente de Andorra que han hecho estudios científicos sobre las superficies de estos colchones. Nosotros, todas las industrias nos piden asesoría y solo damos muy pocas. A ellos se las dimos porque hicieron unos trabajos muy buenos, sobre todo en colchones para bebés, para preservar la muerte súbita, y ahora están haciendo colchones muy buenos para los adultos. ¿Por qué? Porque los hacen por porciones, pero no porciones a lo largo, sino a lo ancho. Mm, Tú seguramente necesitas un tipo de colchón para tu parte cervical, mm. necesitarás un tipo de colchón para tu parte dorsal, necesitarás un tipo de colchón para tus piernas. Y ellos te hacen esto y además lo van cambiando en función de lo que tú necesitas. Entonces, esto es importante y importante también pensar que es la superficie que pasamos más tiempo. Mira, si tú te compras un colchón que te cuesta 3.000 euros, tú dirás, ¿cómo me voy a gastar 3.000 euros en un colchón? Bueno, este colchón de 3.000 euros en 5 años significa que pagas por noche 0,3 euros, 30 céntimos. Y tú dirás, por 30 céntimos me voy a matar la espalda, voy a amanecer con dolor. Es Lo que me muy gasto yo recomendable. para amanecer bien Bueno, con una faja de calor que me cuesta 4 euros la noche, imagínate. sí, imagínate, claro. Mucho mejor un colchón más Mm, adecuado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Perder un poco la vergüenza, ¿eh? Que esto es muy importante. Tú vas a la casa donde venden estos colchones y tienes que ir allí a pasar media hora con tu pareja. ¿Por qué? Bueno, pues porque algunas veces si no pruebas, si no estás un momento, si no incluso te duermes un poquitín, no sabes cómo te levantas. Mira, hay ya algunas tiendas muy buenas, claro, son las más caras, ¿no? Pero yo recomiendo que la gente haga este ejercicio, ¿eh?
que no tenga miedo de gastarse 3, 4, 5 mil euros en un colchón que le va a durar toda la vida, mejor dicho, mejor que no le dure toda la vida, que le dure estos 5 años buenísimos Correcto. para su buena calidad de sueño, y esto le va a recompensar muchísimo, y que no tengan vergüenza de probarlos. Ya te decía que incluso algunos te lo dan como garantía durante una semana para que lo pruebes. Y si no han acertado con todas las superficies, porque son unas combinaciones de materiales que son los más modernos, pero no significa que todos tengan que ser igual, sino lo bueno es la fragmentación de esto que te contaba, de la parte de la espalda, de la parte dorsal y de la parte de las caderas, ¿no? Por esto hay que no perder el miedo y pasárselo un tiempo, y algunos de ellos ya te dejan devolverlo y cambiarlo si no hemos ido bien. Mira la importancia que tiene el colchón. Mm. Hay una empresa que empezó con todo este movimiento de startup, más emprendimiento, pero que ha crecido muchísimo. No tengo ninguna afiliación tampoco con ella, pero que me parece fascinante lo que están haciendo, que se llama 8Sleep en Estados Unidos y venden ya en Europa. Y es básicamente crearon una tecnología que es un colchón más finito que se pone sobre cualquier colchón. Correcto. Como que se ata a ese colchón, tiene una máquina que se pone al lado de la cama y hace varias funciones. La principal es enfría el colchón a la temperatura que uno necesita, y lo bonito de ello es que puede venir dividido en dos partes. Entonces, si es de pareja, por ejemplo, caliente para mi mujer, frío para mi lado, y él lo regula. Y otra de las cosas que hace es, tiene la capacidad de levantar un poco la cama según en donde necesites. En las piernas, yo por ejemplo, por mi tema lumbar, necesito las piernas un poco elevadas. Correcto. Levanta un poco las piernas. La zona lumbar necesita más apoyo, le pone un poquito más de rigidez. Correcto. La zona cervical un poco más hundida y lo hunde. Claro, y a lo mejor fascinante. dices, es que esto vale mucho dinero. No, esto no vale dinero, porque esto es tu salud. Tú te gastas Claro. más con el café con leche que te tomas por la mañana, que es lo Claro, que tú te cuesta. haciendo esa matemática que usted hizo. Es así. Sí. Seguimos con el Fire Chat. Ruido blanco sería traducido, pero el white noise Sí. famoso. Conozco bien. Mira, esto es un estímulo externo que ayuda a relajar. Todo lo que ayude a relajar es bueno. Si tú me dices que tú te relajas haciendo un puzzle antes de acostarte, yo te diré, el puzzle es lo mejor del mundo. Si tú te relajas leyendo un libro, genial. Lo que no te relajarás nunca es viendo un podcast, porque como tú eres un profesional de esto, harás la función de que tu cerebro te estará estimulado y dirás, mira, esto se puede hacer así, mira cómo lo hace este, lo voy a copiar, lo voy a hacer mejor, y así no duermes ni loco. El ruido blanco se ha puesto de moda, pero no es imprescindible. A quien le vaya bien me parece perfecto, pero no es imprescindible. Me reí porque esta semana, hace 2 días, tenía que trabajar tenía una carga de trabajo bastante importante con esto, que salimos con 2 episodios a la semana, y estaba trabajando de noche, que no acostumbro tan tarde. Y entonces tenía que descargar unos episodios y se estaba tardando aproximadamente 1 hora, por ejemplo, y tenía que dejar el ordenador quieto 1 hora. Entonces, ¿qué hago durante esa hora? Y digo, quiero desconectar mi cerebro. Todo el día he estado con el run, 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 run a mil, lo quiero desconectar. Y yo desconectaba sentándome en el sillón viendo YouTube y viendo un podcast. Me lo puse, me duraron 2 minutos y dije, yo no puedo seguir viendo esto. Claro, o sea, claro. Me pasó lo que usted dice. Claro. Estás pensando en el negocio. Claro. Y oye, No, tío, en hacerlo mejor, apágalo. simplemente. Pone una tontería de Netflix que ni la disfruto, pero por lo menos desconecto el cerebro Sí, 1 hora. un deporte que te guste, un partido de fútbol, yo qué sé, cualquier cosa que te desconecte. Todo lo que desconecta es adecuado para dormir. Porque si tú me preguntas, ¿la meditación desconecta? Sí. Leer un libro desconecta, sí, si no eres escritor. Yo qué sé, el hacer un puzzle desconecta, sí. Cualquier cosa que el cerebro pare su actividad. Bien, ahí quemamos muchísimas de los temas del Fire Chat, porque estaba meditación, journaling, agradecimiento al final del día. Explica lo que es el journaling. Es bonito, es una bonita palabra. Significa a mí journaling, la gente escribe sí, las cosas que le parecen bien o las recuerda. o cualquier cosa. Correcto. Simplemente es escribir. Correcto. Es el hábito de escribir tus pensamientos. Es una actividad que relaja. Exacto. Y se llama journaling, sí. Ahora le ponemos nombres ingleses a todo. Todo suena más chulo y sofisticado. Sí. Que es curioso, ¿no? Los latinos, yo siendo latino, orgullosamente, vemos para arriba bastantes veces a los españoles ven para arriba a los ingleses y americanos, y así vamos, ¿no? Nunca nos sentimos Pero en realidad somos suficiente. todos iguales, ¿eh? No creas en estas cosas, ¿eh? De acuerdo.
Esta pregunta, fármacos para dormir. Mira, las medicaciones, los fármacos no son ni buenos ni malos. Están bien empleados o mal empleados. Hay causas de mal dormir que se deben solucionar con un fármaco. En cambio, ahora se están utilizando demasiado solamente como paliar el síntoma. Es decir, tú duermes mal, una pastilla para dormir, sin saber cuál es la causa que provoca el mal dormir. Por ejemplo, hay una pequeña enfermedad, bueno, pequeña, importante, pero no muy habitual, que se llama el síndrome de las piernas inquietas. Es estas personas que no pueden parar, tienen estos movimientos extraños en las piernas, inquietud, y esto hay una medicación para ellos, con lo cual esta situación de mal dormir mejora con estas medicaciones o estas pastillas. En cambio, tomamos muchas pastillas, por ejemplo, el ejemplo de los abuelos, donde hemos empezado. Claro, si a este abuelo que duerme 6 horas le damos una pastilla para dormir, ¿qué le va a pasar, pobre? No la necesita. Y como se va a levantar a hacer un pipí al lavabo, se puede caer y romper el cuello del fémur, que es lo que sucede en la mayoría de personas mayores que tienen fracturas. Es que toman medicamentos que les dan esta situación. Por lo tanto, medicamentos en función de la causa que provoque el mal dormir. Siempre dictados por el especialista en sueño y nunca como automedicación. Increíble lo que acaba de decir en el sentido de la red de consecuencias que es, por ejemplo, porque esto lo dijo al principio de este episodio, es cuando somos bebés necesitamos dormir 11 horas, adolescente 9 horas, luego 7, 8 horas la adultez y luego cuando es un poco más grande necesita dormir menos. Acaba de mencionar las 6 horas, pero entonces como jóvenes venimos y decimos, uy, mi padre no está durmiendo tanto, vamos a dar una pastilla para dormir porque está muy ansioso y al final es porque no necesita tanto dormir y ya no conecta tanto el descanso. Damos la pastilla, cae y se rompe el fémur. Hay un libro fascinante, aquí lo estoy atando con longevidad, que está aquí, que se llama Outlive Sin Límites de Peter Attia, que dice adentro, es fabuloso el científico, da una estadística, y aquí estoy parafraseando probablemente mal, pero es cercana, que una persona arriba de los 60 años que se cae y tiene una fractura del ¿Fémur? cuello del fémur, tiene 60 o 65% de probabilidad de muerte en los próximos 2 años. Es cierto, porque significa básicamente Falta de que, movimiento. claro, y no estamos, le va a afectar el resto de su vida, por lo cual qué tontería darles medicamentos a la gente mayor. Pero también es cierto que esta cultura de tomar medicaciones muchas veces sin que nadie nos las recete, Mm. es muy habitual. Siempre hay algún amigo o alguna abuela o alguien en la familia que te dice, va, tómate esto, no pasa nada, ya te doy una de mis pastillas. Entonces te enganchan, ¿no? Por esto te digo que las medicaciones no son ni buenas ni malas, depende para qué las tomemos. Si tú me preguntas, ¿la aspirina es buena o mala? Yo te diré, depende para lo que te la dé, ¿no? Si te la doy porque tienes un pequeño dolor de cabeza o fiebre, estará bien, pero si te la doy porque tienes una úlcera de estómago, estará muy mal. ¿Y la culpa de quién es? ¿De la aspirina o mía que te he dado la pastilla? Está claro, ¿no? Sí. Cafeína. Es lo mismo, es un estimulante. Siempre hay que ser moderados en todo, ¿eh? No hay que ser fundamentalistas en nada. Si tú me preguntas, ¿es bueno tomar un café por la mañana? Yo te diré que sí, la dosis de cafeína que tomamos por la mañana es correcto. Lo que no sería correcto es tomar cafeína continuamente durante todo el día para mantenernos activos. ¿Qué pasa con la cafeína? Es algo curioso, ¿eh? La cafeína es una sustancia que en función de cada persona se elimina o más rápido o más lentamente. Seguro que tú tienes amigos que te vas a cenar con ellos, se toman un café a las 11 de la noche y duermen perfectamente. Estos son porque eliminan muy rápido la cafeína de su cuerpo. La gran mayoría, esto no son muchos, pero la gran mayoría necesitamos entre 10 12 horas para retirar esta cafeína. Con lo cual, tomando uno por la mañana y como mucho otro al mediodía, dormiremos bien, pero sin exagerar. La cafeína también está en otras sustancias, las colas, por ejemplo, claro, el mate, hay mucha cantidad de bebidas, el té, bebidas rutinarias, ¿no? Que son estimulantes, ¿no? Y que se utilizan para espabilarnos, ¿eh? Mira, la siesta, que no me lo has preguntado, ahora vendrá. Sí. La siesta es una necesidad del cuerpo. Se ha descubierto que el cerebro, este reloj biológico que nos hace dormir de noche, 8 horas después de haberse levantado, el cerebro se enfría un poquitín y tiene un poco de somnolencia. Es la hora de la siesta. Los latinos hemos seguido las necesidades de nuestro cuerpo. Dormimos la siesta y la dormimos corta como complemento
de lo que hemos dormido bien durante la noche, no para paliar la falta de horas de la noche, ¿de acuerdo? Entonces, esta siesta, los latinos la hacemos bien, dormimos los 15, 20 minutos y estamos muy bien después. Fíjate que la cultura anglosajona, los famosos ingleses, los que parece que sean mejores que nosotros y no lo son, fíjate que lo que hacen, ¿no? Que es utilizan el té y el café. ¿A qué hora se toman el té y el café? A las 5 de la tarde, para soportarla o paliar la somnolencia que les puede venir de forma fisiológica. Azúcar. El azúcar realmente se sabe muy bien que también es un estimulante. Hoy en día, por lo mismo que antes hablamos, no es tanto el azúcar, sino la dieta en general que estamos tomando. Mucha carne, muchos elementos preparados. Por ejemplo, ahora no se toma... Yo me acuerdo cuando era pequeño, en mi casa las lentejas, que es un magnífico proveedor de hierro muy importante para nuestro sueño y nuestro cerebro, la tomábamos habitualmente. Nos daban también vísceras. Yo comía hígado y comía riñones y... Claro que eran mucho más sanos porque no se empleaban todas estas sustancias que se emplean ahora para alimentar a los animales. Pero esto ha pasado ya de moda, en cambio, ¿no? La gente ya no toma, primero porque le da miedo, otros como no lo practican no lo toman y estamos cambiando mucho la dieta, abusando mucho de los azúcares. Por lo tanto, cuantos menos mejor. Tabaco y alcohol. Bien, tanto el tabaco como el alcohol son nocivos totalmente. Radicalmente, es decir, no. Mucho más no en el tabaco que en el alcohol. Y te preciso, el tabaco es un tóxico, es una sustancia adictiva a más no poder que aunque sea un cigarrito al día o dos, a la larga tiene consecuencias. Lo óptimo es no fumar y esto es lo que tenemos que hacer todos. Y no cuesta tanto, es cuestión de buscar un día, decidir y hacerlo. El alcohol ayuda a mucha gente. Mira, otra vez los anglosajones, ¿no? Que lo saben todo. Pues ellos utilizan el alcohol como inductor del sueño. El Bloody Mary se lo toman antes de acostarse, ¿no? Y se pegan allí unos lingotazos de whisky y, claro, van medio zombies a la cama. ¿Sabes qué hace el alcohol en la sangre? Cuando dormimos nos hace entrar muy rápidamente en sueño, pero no nos deja entrar en sueño profundo. A todos nos ha pasado, una noche que nos hemos pasado bebiendo. ¿Qué pasa? Nos dormimos rápido, pero nos despertamos al cabo de 3 horas. ¿Por qué? Porque el alcohol produce un sueño muy superficial, con lo cual no es nada adecuado. Pero no hay que ser fundamentalistas, ¿eh? Te digo, si alguien tiene la buena costumbre de tomarse un vaso de vino para su cena o incluso su comida, puede ser adecuado. Siempre con moderación, pero teniendo en cuenta estos efectos que te digo. Mucha gente te dirá, no, yo no tomaba mucho, pero desde que no tomo nada me encuentro un poco mejor y duermo mejor. Vale, perfecto, lo haces bien. Otros te dirán, no, yo tengo la costumbre de tomarte pues una copita de vino. No tanto para relajarme como hacen los ingleses, el Bloody Mary, no, como complemento de su buena manera de cenar, por ejemplo, ¿no? Y esto estaría bien, no vamos a ir en contra de estas buenas costumbres. Sí, que tampoco le estamos diciendo a la gente, con mucho respeto en la plataforma, cómo vivir y qué hacer. Cada quien decide lo que quiere y tiene su opinión. Perfecto, aquí usted está hablando como científico y como profesional del tema. Y que duerman donde quieran, si quieren dormir en el balcón o si quieren dormir con... Así es. Tips de viajes cuando se viaja y sobre todo a diferentes, en esos cambios de horario que sé que nos cuesta este famoso jet lag. Correcto, sí, esto se produce precisamente por este reloj biológico. Y has entendido muy bien que este reloj biológico necesita la cuerda, los sincronizadores, información para que funcione bien en el sitio donde estás. Si tú cambias bruscamente, lo que sucede es que estos estímulos externos han cambiado, no se producen de forma adecuada. Por ejemplo, la luz y la oscuridad no es la misma si viajas de aquí a tu país o de tu país aquí. Bueno, es igual, cualquier desplazamiento provoca estos cambios de uso horario. Entonces, hay que, de alguna manera, hay que controlar un poco esta situación y lo que es ideal es prepararlo unos días antes. Por ejemplo, imagínate que tú viajas a Guatemala y ya sabes, de aquí hasta allí hay 9 horas ahora, por ejemplo. Vale, 8 dependiendo del momento del año, ¿no? Pues 8 horas, ¿qué significa? Bueno, significa que cuando aquí son las 8 de la noche, allí son las 12 del mediodía todavía. Imagínate tú si viajas a tu país y llegas a tu país con tu hora, porque vienes de aquí. Claro, allí no te ajustas y esto es el problema del jet lag. Lo importante es intentar ir cambiando unos días antes
retrasando las horas cuando vas para allí y adelantando las horas cuando vienes por aquí. Y la segunda cosa importante es cuando estás allí, sí que tienes que tomar melatonina. Cada día, al menos 7 días. Porque, fíjate, la recuperación de la franja de uso horario, es decir, estas 8 horas, se recupera 1 hora por día. 1 hora por uso horario, ¿eh? O sea, si tú vas a tu país, 8 horas, tardarás 8 días a volver a sincronizarte. Por esto lo que es terrible es aquel que va 6 días, por ejemplo. Yo ahora voy a ir a México, hay 6 horas, ya lo sé que lo pasaré fatal, porque estaré allí una semana, con lo cual al cabo de una semana ya estaré en horario de México y tendré que volver aquí y volver a venir aquí. Entonces lo que hago yo, tengo un buen especialista de sueño que me ayuda y me voy a tomar la melatonina e incluso durante el viaje, aquí sí que es correcto tomar una medicación Eso iba a preguntar. para forzar el sueño y es totalmente correcto porque es una situación precisa que ayuda a normalizar el ritmo horario. Siempre lógicamente, lo que acaba de decir usted, con apoyo médico y acompañado, no meterse cualquier pastilla, No, claro, fármaco no. sin control. Y sabiendo para qué se toma. Es decir, si yo tengo en el avión, el mismo ejemplo, ¿no? Hacemos que volvemos de tu país, ¿eh? O sea, que tú subes allí a tus 12 del mediodía y aquí son las 8 de la noche, ¿sí? ¿Me sigues, eh? Sí. Entonces vamos a ir andando y resulta que para tu cerebro, la hora que tendrás sueño, aquí ya estaremos a las 12 de la mañana, ¿eh? Con lo cual hay que forzar el sueño, ¿sí? Entonces hay que decirle a tu cerebro que aquí son las 8, pues calculas 4 horas más, es decir, sobre las 4 de la tarde tienes que forzar el sueño. Aquí es cuando has de tomar la pastilla, ¿correcto? Para forzar el sueño y enseñar a tu cerebro o enredar a tu cerebro y decirle, estoy durmiendo, aunque sea con una medicación. Pero esto hay que hacerlo con alguien que te ayude y sepa de qué va. Vale. Terminado el Fire Chat, hay algo que se repite y en medicina, me meto al mundo de la medicina. Como he tenido dolor crónico durante tanto tiempo, hace un año me operé, cada vez que uno visita a un médico, siempre te pregunta ahora, ¿qué Sales, tal tus niveles de estrés? sales peor. Cada vez Sales peor porque todo está mal. siempre, Sí. siempre te encuentran algo. Tú no tienes que ir al médico, ¿eh? No vamos a recomendar que nadie vaya al médico, a no ser que sea situación límite, ¿eh? Que hablamos de eso, ¿no? Y no es crítica para nada. Los médicos y los científicos hacen un trabajo magnífico y no estaríamos aquí, yo no estaría vivo, ni por ejemplo, uno de mis hijos que acaba de tener una peritonitis hace 100 años. O sea, esto es magnífico, el avance tecnológico, médico y científico de lo que hacen. Pero sí bien es cierto que la medicina es todavía más reactiva que preventiva. Ahora, lo que quería decir es, cuando uno va al médico, siempre hacen una primera pregunta, es, El ¿qué tal los estrés. niveles de Y estrés? todo, Es que a mí me preguntan eso y hasta me enojo, porque es como, si todos tenemos estrés. claro, y siempre la pregunta siempre es la misma, ¿eh? El estrés. Ajá, y entonces la solución es todo el estrés, todo Sí. es culpa del estrés. Todo es culpa Usted su del dolor de estrés. espalda es Tú culpa del tienes estrés. diarreas, De culpa del estrés, estrés. Tú correcto. tienes Entonces, estreñimiento, eso culpa del molesta, estrés. Sí, molesta. sí. Pero quiero traer el estrés a correlación con el sueño. Sí, sí. ¿Qué impacto tiene? No, Lo podemos es muy culpabilizar de todo, importante. pero... No, es muy importante saber que las tensiones duran. Mira, la idea es más básica. Todo lo que influye en nuestro día tendrá repercusión en nuestro sueño. Si nuestro día es un día tranquilo, con buenas rutinas, con buenos hábitos de alimentación, seguro que tu sueño será mejor. Si tu rutina de día es cambiante, un día una cosa, un viaje, una comida fuera de lugar, una reunión que te enfadas, todo esto son situaciones externas que no ayudan para nada al buen dormir. A todas estas situaciones, dijéramos, irregulares durante el día, la gente les llama estrés, ¿sí? Estrés. También hay estrés positivo, no todo el estrés es negativo. Por ejemplo, tus hijos la noche antes de Reyes no duermen. ¿Por qué? Porque es un estrés positivo, porque saben que al día siguiente pasará algo muy bonito, con lo cual las tensiones de día también pueden ser buenas, pero no hay que darle toda la culpa al estrés. Sí que es verdad que los cambios de rutinas, todas las malas, dijéramos, normas del día influyen en nuestro sueño y llámales estrés o llámales como quieras, pero son condicionantes de nuestro sueño. ¿Qué ha aprendido usted a lo largo de tantos años de dedicarse a esto sobre la vida a través
de su experiencia del sueño? Ujú. Es fascinante. Esta es muy buena pregunta porque yo me la hago muchas veces. ¿Qué he aprendido? ¿O qué sé, no? ¿Qué ilusión tengo, no? Que también va con esto, ¿no? Yo pienso, y siempre lo he dicho, un poco así, medio en broma, a mis familiares y amigos, mira, yo el día que me muera, o si es que me doy cuenta de que me voy a morir, pensaré, ostras, qué cantidad de cosas he hecho en mi vida, porque he hecho muchísimas, pero pensaré, ¿y las que me quedan por hacer? Porque claro, tú piensas ahora, yo tengo 77 años, ¿eh? Yo visito un día a la semana y el resto me dedico a comunicar, a dar conferencias, a jugar a golf, hago ejercicio y a jugar a tenis con mis amigos. Evidentemente no al nivel del que jugaba hace 30 años, pero hago ejercicio. Entonces tengo la mente de curioso. De curioso. Esto mismo de los podcasts, ¿no? Claro, yo esto lo he aprendido hace 4 años y antes no sabía ni lo que era un podcast, ¿no? Yo iba a la televisión, me hacían entrevistas, por la radio también, pero esto es muy distinto, esto es una conversación, es como si invitaras aquí a un vermut, ¿no? Y ahora estamos aquí, una cervecita y hablamos, ¿no? Pero esto es la curiosidad. Tener curiosidad yo creo que es lo que me da vida, ¿eh? Y lo que me da esperanza de vida. Y evidentemente yo me moriré como todo el mundo, ¿no? Pero seguro que seguiré pensando que todavía me quedan muchas cosas por aprender. Eso está correlacionado con la longevidad. El hecho de que usted sea una persona curiosa, como se acaba de definir, que podríamos decir que una persona curiosa es alguien que está dispuesto a seguir aprendiendo durante toda la vida y esa Correcto. ilusión de aprender conlleva el crearse propósitos, está correlacionado y cada vez se demuestra más con esto de las zonas azules en longevidad, Es que cierto. dicen que las personas que tienen la línea esta, curiosidad, aprendizaje continuo, un propósito claro, viven más. Sí, es cierto, y no solamente, este es un punto muy importante, es cierto, ¿eh? Sobre todo lo hemos aprendido mucho de la cultura japonesa Ujú, y ellos son muy longevos porque tienen este tipo, primero una alimentación genial, mm, después siguen haciendo ejercicio y esto que explicas también es cierto. Y también vamos avanzando en otras cosas, ¿eh? Por ejemplo, te explico algo que le puede interesar a mucha gente y se refiere a la enfermedad de Alzheimer. Hoy en día sabemos mucho de la enfermedad de Alzheimer. Mira, cuando dormimos ponemos en marcha un sistema en nuestro cerebro que se llama el sistema linfático, otro nombre de estos que no hay que aprender, pero es un sistema de basuras y de desguaces y de limpieza, ¿sí? De limpieza. Entonces hay una serie de proteínas en nuestro cerebro que se acumulan y no sabemos por qué se acumulan, pero pensamos que tiene mucha relación con el mal dormir. Es decir, el mal dormir hace que se acumulen estas sustancias que a lo largo de 10 años o así tardan tiempo, pero al final dan lugar a una demencia tipo Alzheimer. Entonces, por esto ahora se está ya avanzando muchísimo porque ya hay un análisis de sangre. Antes los análisis para saber si había estas partículas nocivas en el cerebro se hacía mediante una punción lumbar, es decir, líquido cefalorraquídeo. Ahora ya no se hace así. Esto es mucho más traumático. Ahora simplemente con ujú. una extracción de sangre se puede saber ya esto. Claro, ¿qué significa esto? Bueno, la gran unión en esto que te estoy contando y el dormir es espectacular. Es decir, se sabe que estos ritmos circadianos en una persona mayor, si los tiene bien marcados, es decir, bien marcados significa que se levante, que haga ejercicio, que le toque la luz. Por ejemplo, yo juego a golf porque no puedo correr ya, pero juego a golf y mejor me toca el sol, me toca la vida, hablo con la gente y esto me da vida, ¿no? Evidentemente, esto evita la formación de estas placas y mejora al menos la longevidad. Es un punto más importantísimo. Mm. Y me sigue explotando la cabeza terminando la conversación, cómo está todo correlacionado y el sueño siendo parte de esos pilares tan importantes. Es así, es así. Ya he empezado diciendo, y tú lo has dicho, es la actividad más importante que llevamos a lo largo de nuestra vida. Por esto pasamos 30 años durmiendo. Es que ese dato es el que uno dice, un tercio de la vida pasa durmiendo y Claro. todo lo demás hay muchas más actividades, no es como que se concentre en una sola. Entonces es sumamente importante, definitivamente. Sí, porque antes se pensaba que dormir era perder el tiempo y Mm. ahora sabemos que dormir es vivir. Así de claro. Mira, yo siempre explico, el sueño empieza cuando abrimos los ojos. Significa que en el primer momento del día y todo lo que va a pasar durante el día nos va a dar un buen sueño si lo hacemos bien. Si llevamos una vida desordenada, con estímulos erróneos, vamos a dormir mal y aquí empezará un círculo, un pez que se muerde la cola,
con consecuencias físicas y consecuencias de salud mental, ¿eh? Porque la gente que duerme mal, a la larga, no solamente nota cansancio físico, somnolencia, sino tiene graves problemas de salud mental, llegando a depresiones. Con lo cual, imagínate lo fácil que es evitar irritabilidades, evitar discutir con la gente. Solamente hay que dormir bien para poder estar de esta manera adecuada. Que esto otra vez es sentido común, y sentido común porque lo escucha mucho uno afuera, y cuando se es padre hay etapas en las que los niños no duermen tan bien y será nuestra culpa, estoy de acuerdo, pero, pero que es muy notorio que en esos momentos de la vida familiar uno tiene más roces con la pareja, por ejemplo, Estás más porque irritable, estás más irritado, porque estás porque más duermes cansado, menos, correcto. claro, Está claro. correlacionado, pero Totalmente, obviamente es totalmente. muy obvio, Lo has entendido, es sentido común. es Si sentido el común. cerebro no repara, tú al día siguiente estás más irritable por tonterías, Claro. y te llegas a pelear por si has bajado la basura o no, o no sé, qué sé, tío. Cuando después dices, por favor, por favor. Sí. Dos últimas preguntas y lo dejo libre. Yo creo que esta puede ser un poco repetitiva, pero creo, e insisto mucho en esto, que la repetición es parte importante del aprendizaje, tanto en la repetición teórica, que es la que estamos haciendo, y luego la gente la tendrá que llevar a la repetición práctica. Entonces, si mensajes se repiten, a mí me parece fabuloso porque solo así nos entra en el cerebro. Y entonces la pregunta es, ¿qué rituales innegociables para tener un buen sueño tiene usted en su vida personal? La mía y la que recomiendo a todo el mundo, que intento yo seguir, es primero tener unos horarios relativamente fijos, tanto de levantarme como de acostarme. Yo me voy a la cama normalmente a las 11, 11:30, leo un poquito, a las 12 apago la luz y alrededor de las 7, un poco antes a veces, me despierto. Desayuno poco al principio, pero porque voy a hacer el gimnasio y al salir ya es cuando desayuno bien. Me toca la luz porque lo hago al aire libre, o juego a tenis o juego a golf. Entonces, las buenas rutinas durante el día las hago o las intento hacer bien como hemos recomendado. Desayunar como un rey, almorzar como un príncipe, cenar como un lacayo. La segunda y muy importante es entender que el sueño no viene de golpe. El sueño se prepara. El cerebro, para poder dormir, tiene que desconectar su corteza. La corteza es la parte del cerebro que funciona cuando estamos despiertos. El sueño es como un globo que está en la base de nuestro tronco cerebral, y este globo, a medida que abrimos los ojos, se va engrandeciendo. Y cuando llevamos 18 horas ya con la corteza en marcha, el sueño aprieta y necesitamos que esta corteza no esté muy conectada para poder desconectar y dejar salir el sueño. ¿Sí? Entonces, esta desconexión no viene de golpe, necesitas como mínimo 2 horas, que es cuando has de bajar la intensidad de la luz, has de bajar la intensidad de actividades, hacer algo que no tenga nada que ver con tu profesión y sobre todo utilizar mucho menos las pantallas. Y si utilizamos un smartphone, hacerlo siempre en modo noche, es decir, con poca luz. Así conseguiremos dormir mejor. Muy bien, gracias. Reglas de sentido común muy claras, pero importantes, creo yo, porque no todos las seguimos. No, No es que todos, tampoco, lastimosamente. es que tampoco las conocíamos, ¿no? O Mm. sea, aunque fueran muy, muy, muy lógicas, la vida nos lleva por otros caminos y además, Sí, la vida urbana ha claro, cambiado mucho también. incluso la vida en un medio rural también están más presionados, Mm. problemas, bueno, de todo tipo, ¿no? Es bueno comentar todas estas cosas. Hacéis muy buena labor, Gracias de por estar verdad. aquí. Le quiero agradecer y le tiro la última pregunta, que es una pregunta genérica que tengo, es la única que tengo genérica en este espacio, por honor un poco al nombre del podcast, y que me ha funcionado bien porque no todas las veces que la he hecho, pero en la gran mayoría de las veces que la he hecho, toco una fibra un poco más vulnerable y personal de la persona. Entonces, la haré, pero primero, para despedirme, antes de hacer la pregunta, quería agradecerle por estar aquí. Sé que ha estado divulgando en los grandes podcasts de habla hispana, y para mí es un honor poder tenerlo, de verdad. El tuyo es grande. Lo será, y está creciendo y estoy muy contento con ello, pero de verdad que agradezco mucho su tiempo, y que sé que viene desde Barcelona, estamos en Madrid, así que para mí es un honor poder tenerlo. Así que muchas gracias por aceptar la invitación. Le hago la pregunta, ¿cuál es el ADN del éxito
para usted? Para mí es la curiosidad. Siempre he sido muy curioso de pequeño. En todos los niveles, ¿eh? Por ejemplo, deportes. He practicado muchos deportes en mi vida, simplemente por curiosidad. Y esto que mi familia no son nada deportistas. Mi papá eran obreros de una fábrica y pobres trabajaban todo el día. Yo ya desde pequeño probé muchos deportes. He viajado mucho, me ha gustado mucho. Tuve la gran suerte de tener este intercambio en una beca en Estados Unidos y allí me abrió la cabeza. Es decir, vivir cuando tienes 17 años en California en el año 66-67, que había todo el nacimiento de la cultura hippie. Claro, yo he visto cantar en directo a Bob Dylan porque eran los cantantes locales, no por Claro, no nada era Bob más. Dylan de ahora, Claro, claro. que él no lo conocía ni Dios hace un momento y parecía que tocaba mal la guitarra incluso, ¿no? Y he escuchado a los Mamas and the Papas en directo, a los Beach Boys, toda esta gente que en aquel momento eran lo normal en Estados Unidos. Y esto me ha proporcionado mucha curiosidad y sigo siendo curioso. Ahora mismo, con las redes, tío, me encanta saber cosas nuevas, aprendo y me dicen, tío, pero si tú, ¿para qué quieres saber esto? Bueno, pues el Instagram quiero saber qué pasa y cómo se hace, y el TikTok y los podcasts, ¿qué es esto, no? Es la curiosidad. Se nota en usted esa energía curiosa de querer seguir aprendiendo y admiro muchísimo de eso y es un ejemplo para mí de seguir curioso y de seguir en ese camino. Así que Te, nuevamente gracias. te da vida, ¿eh? Ser curioso te da vida. Se ve. Muy bien, doctor, gracias nuevamente y hasta la próxima. Espero que venga un segundo episodio. Cuando quieras. Nada, hasta la próxima, gracias. Cuando empezamos este proyecto, mucha gente me dijo que este formato largo era una mala idea, que muy poca gente iba a llegar hasta el final. Si estás escuchando esto, es porque llegaste al final del episodio y de todo corazón te agradezco que hayas escuchado toda esta conversación. Espero que te haya sumado tanto valor como a mí. Y recuérdate suscribirte a este canal en donde lo estés escuchando para poder apoyarnos. Es completamente gratis, no cuesta absolutamente nada más que un minuto de tu tiempo y a nosotros nos ayuda mucho para poder seguir creciendo y traer a los mejores invitados. Yo me comprometo contigo a traer mejores invitados cada vez y a mejorar la producción de cada uno de estos episodios. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio.